grabación. Vale, creo que ya está grabando todo. Vale, pues quería hacer primero un pequeño repasillo. Timoteo, ¿estás por ahí? Hola. A ver. Sí, estoy. Solo que he Vale. tenido un problemilla aquí. Vale, no te preocupes. Si te tienes que ir o algo o lo que sea, no te rayes. Con mutearse vale, pero te quería preguntar, ¿tú te has visto el vídeo del tema de lo de matrices y tal? No me ha dado tiempo, la verdad. Vale, no te preocupes. Para el siguiente día, miraos el tema de lo de las matrices, porque así las dudas que os surjan del vídeo y tal, tratamos de, pues, de resolver todo el tema de matrices y, pues hacer varios ejercicios. Que es que también, por lo que he visto, cuando veamos lo de matrices, la profe en el examen parcial segundo os puso 2 ejercicios con matrices. O sea, tiene pinta de bastante importante. O sea, o lo machacamos bien o pues en ese caso pues se puede pillar, ¿sabes? Entonces, mejor tenerlo bien controlado el tema de matrices. Entonces, A, para a mí las... me parece bien, la verdad. Vale, guay. Es muy fácil, ¿vale? Cuando lo veamos ya veréis que es una gilipollez. Por eso el vídeo son 30 minutos y eso que me explayo. Pero vamos, haremos una clase con dudas y tal. Vamos a ver primero un pequeño repaso, ¿vale? ¿Qué cosillas vimos en todo lo anterior, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, cualquier gilipollez, ¿vale? Decidla, ¿vale? Porque llevamos 3 4 semanas y es normal que haya cosas que os hayan olvidado o que no estén frescas. Entonces, cosillas que estuvimos viendo, el tema de cómo imprimir cosas por pantalla, el comando el type, que para lo que serviera para ver de qué tipo de datos es una variable. Recordad que hay varios tipos de datos en Python. Os enseñé, bueno, este diagrama lo he enseñado en el vídeo, lo veréis por ahí, en el de matrices, pero hay distintos tipos de datos. Están los tipos numéricos, que son los que hemos visto, los enteros, los decimales, ¿no? Los float. Y bueno, los complejos, pero los complejos ignorarlos. Nosotros no los hemos visto y no los vamos a ver. Después están los diccionarios, que tampoco los hemos visto. Los booleanos, que son pues verdadero o falso. Los set tampoco lo hemos visto, porque no lo pide la asignatura. Y luego están los tipos de datos complejos, ¿no? Que los tipos de datos complejos son las strings, porque son básicamente los tipos de datos complejos son conjuntos de datos. En el caso, una string. Dime. No te corto, creo que voy a abandonar. ¿Vais a subir la grabación? Sí, vale. O sea, vamos a subir la grabación. Vale, gracias. Perfecto. Pues nada, Timoteo. Hasta luego. Yo me Que. quedo. Vale, perfecto. Se nos han desconectado unos cuantos, pero bueno, no pasa nada. Sí. La parte buena es que si tienes cualquier duda, suéltala. Bueno, ya, eso sí, pues aprovecharé, pero bueno, por ahora no. Vale, perfecto. Como decía, el tema de las strings. Las strings realmente son cadenas de caracteres. Entonces, pues son un tipo de dato complejo. Entra dentro de los que... como dato complejo. Después están las listas y las tuplas. ¿Te acuerdas de cuál era la diferencia entre las listas y las tuplas? No, me acuerdo de lo que eran las listas, pero las tuplas ahora mismo, la Vale, diferencia como que... no pasa nada. Las vimos un poquito por encima y simplemente las nombré. Las nombré porque, de hecho, en el segundo examen, que lo he visto hace poquillo, una de las preguntas de teoría era esa, ¿no? En plan, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es relativamente sencilla. Voy a ir para acá. Estos temas listas, listas. A ver si encuentro donde aparecía lo de las tuplas. Y aquí está. Oye, Sanjo, yo te quería preguntar, ¿el Dime. PowerPoint, ese nos lo puedes subir o lo tenemos o...? ¡Ah! Es No, que los por ahora... últimos, los últimos no los he subido, pero si quieres os lo puedo pasar. De hecho, os lo puedo pasar Sí, ya. no, nada más es que yo no sé dónde está, Hmm. si es que sí lo tenemos subido. Pues mira, os lo subo en un momento. Los empecé a subir al inicio y se quedó un poquillo ahí. El archivo ya existe. ¿Quieres subir uno diferente? Sí. Lista, bucles y matrices. Esta es una pequeña modificación. Entonces lo voy a poner que es el 4 pero modificado. Y os lo paso. Hay otros anteriores, ¿vale? Están justo en la parte de Python básico.
creo que subiendo para arriba, mira, por ejemplo aquí, 3 condicionales, ¿sabes? Aquí se ven el 3 condicionales, Ah, 2 sí, sí, floats sí. y Vale. condicionales, ahí están. Guay, guay. Eh, Estupendo. pero de este último no lo había subido, pero vamos, os lo subo ahora en un momento. Listas y Vale, sí, no, matrices. no es porque los subas ahora, es solo por saber dónde estaban, que yo no sabía Vale, dónde perfecto. tenerlos. Sí, pero bueno, ya que tengo esto, pues te lo paso ya. Que si no, después Vale, se me vale. pasa y Estupendo. no lo tenéis. Ahí está. Además son 2 segundos. Vale. Lo que decía. Listas y tuplas. Las Ajá. listas, vimos mogollón de cosas que se podían hacer con ellas. Sí, 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 sí. Que se podía, por lo típico, pues, crearlas, leer sus valores, que pues para leer sus valores los podíamos leer de forma individual, no en plan decir, oye, quiero leer el segundo valor que hay en la lista, ¿no? Que es el que está en la posición, básicamente, posición 1, y leíamos el 3, ¿no? Sí. O luego podíamos recorrer absolutamente todos, ¿no? Cuando tenemos que leer una lista entera, la podíamos recorrer, y la recorríamos con un for, que era como donde combinábamos básicamente los for y las listas, para poder recorrerlas enteras. Pero aparte, las listas, cosas guays que se podían hacer con ellas era modificar los valores que tienen dentro. Por ejemplo, aquí hay un 3, pues cambiarlo por un 8. Añadir valores a la lista, por ejemplo, al final, con el append, creo que se llamaba el método, ¿no? Por ejemplo, colocarle un 9 al final. O con el insert, que tú le decías una posición y le pasabas un número, decir, oye, quiero que en la posición, esta sería en total, sería 0, 1, 2. En la posición número 3, aquí, quiero que me coloques un 30. Pues que aquí te colocas un 30. Esa clase de cosas. O eliminar valores, cargarte un valor en una posición. Esa clase de cosillas, Eso ¿no? era el pop, ¿no? Eso era el pop, exactamente, especificando lo que sería pues una posición. Todos los métodos, si Sí, quieres sí, sí, revisarlos, están por ahí. ¿Vale? Eso es lo que permitía la lista. La lista como tal es, como se llama, mutable. O sea, se puede llenar de cualquier clase de cosa. Bueno, se puede modificar después de crearla. Se pueden añadir elementos, quitarlos, añadirlos al final, ponerlos, hacer toda clase de cosas. Pero las tuplas no. Las tuplas solamente se pueden hacer las 3 primeras cosas que hemos visto con la lista, que es crearla, leer sus valores y recorrerlas. Ya está. Ah, sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Esa es la diferencia. Que decías que era bueno para poner listas que no querías cambiar, ¿no? Y esas Sí, cosas. exacto. Si hay algo que no se debería cambiar, porque no debería permitirlo el programa, se utiliza una tupla. O en el caso de que no se vaya a hacer nunca, pues lo cambies una tupla porque es mejor para la memoria esas cosas, ¿vale? Por si algún momento os lo pregunta la profe, pues es básicamente por eso. Sus PDFs vendrá explicado más teórico. Yo les recomiendo, bueno, os recomiendo que lo miréis ahí también, ¿sabes? Sobre todo el tema de teoría. Pero bueno, yo lo explico un poco más, no sé cómo decirlo, con menos teoría, vamos a decir. Para que Ok, entre, ok. entre un poquillo mejor. Sí, sí, sí. Bueno, esa básicamente es la diferencia entre listas y tuplas. Generalmente Vale. nosotros solemos utilizar más las listas y por lo que he estado viendo la profe en los ejercicios también, así que no hay mucho problema. Eso es lo que me refería con el tema de, bueno, el ver el tipo de las cosas. Entonces, si tú, por ejemplo, haces un type, ¿vale? Esto es importante. Si tú haces un type de una lista, te va a devolver que es un tipo lista. Si haces un type de una tupla, te va a devolver que es un tipo tupla. Y al igual que si lo haces de, por ejemplo, le pones un type a un 5 te va a decir, oye, esto es un entero. Pues igual. Son tipos diferentes. Y luego teníamos el input para poder meter datos por teclado. Como vimos básicamente en el programa había... en todo programa básicamente que hacemos, a ver si veo algún ejemplo por aquí, hay como una parte de entrada, una parte de donde se procesan los datos y una salida. Pues la entrada generalmente que nosotros utilizamos ahora mismo es el teclado, porque es lo más tal. En aplicaciones más grandes, pues se utilizan pues botones. Este botón es una entrada. Al hacer clic en un botón pasa algo, lo mismo. Ok, ok. Y en un futuro, una de las cosas que nos quedan, bueno, en un futuro bastante cercano, pues no nos queda mucho para el examen, tenemos que ver en plan otro tipo de entrada, que son los ficheros, ¿sabes? Que nosotros no escribimos cosas por teclado, sino que nosotros tenemos un fichero, lo leemos y eso es nuestra Sí, entrada. eso lo recuerdo de darlo con Mac.
Pues eso. Eso, por ejemplo, lo vamos a ver seguramente al final, porque no me parece tan importante. Y no lo he visto como tanto en ejercicios. ¿Puede salir? Sí, pero lo he visto en el segundo examen en la parte de la teoría. Entonces, está bien que sepáis usarlo, pero es más importante que uséis matrices y funciones. Ok. Em, Cosas como, bueno, variables y tipos, ya hemos visto cuáles había, ¿no? Los típicos, que si los enteros, los floats, los booleanos, las strings y luego los tipos complejos, listas y tuplas. Ya está. Em, Eso básicamente son los tipos que hay. Son tipos de datos diferentes. Luego están las matrices. Las matrices, como veréis en el vídeo y lo he dicho ya unas cuantas veces, las matrices son listas de listas, ¿vale? No hay un tipo de dato que sea matriz. Lo digo por si acaso, para que quede también en el vídeo. Esos son básicamente los tipos de datos. Y vimos cómo crear variables para guardar las cosas dentro. Tanto variables individuales, por ejemplo, querer guardar solo un número o guardar una serie de números. Siempre que queremos guardar una serie de números, lo guardamos en una lista. Vemos también operadores, pues para el tema de, por ejemplo, los numéricos, coger y pues restar, multiplicar, dividir, hacer el resto de algo, elevar algo a un número. Este no lo hemos utilizado mucho, pero esta es la operación, ¿sabes? Elevar algo, esa clase de cosillas. Las últimas cosas que vimos que eran un poquillo más complejas eran los condicionales, que ¿te acuerdas para qué eran? Sí, era lo de true or false, ¿no? O sea, que eran como que ponías una condición y si se cumplía pasaba algo y si no se cumplía como que se salía del parrafito ese. Exactamente, exactamente. Son trocitos de código que básicamente se activan, o sea, se ejecutan, más bien, si se cumple una condición. Entonces viene bien, pues, para hacer eso, condiciones de que cuando ocurra algo, que se ejecute este código. Cuando no ocurra, pues que o no se ejecute nada o que se ejecute otra cosa con los else, ¿no? Estaba el elif, que es para añadir segundas condiciones, ¿no? Y luego está el else, que es para, en el caso de que ninguna de las condiciones anteriores se cumpla, pues haces esto. Y que esto no sé si tienes alguna duda, si quieres repasar alguna cosilla rápido. No, no, de eso hasta ahí la verdad lo llevo bastante bien. Vale, perfecto. Después Dani me había dicho que quería haceros un pequeño ejercicio para probar en plan qué tal ibais, por ejemplo con el tema de los if, es una Ok, tontería, pero a lo mejor después al final de clase a lo mejor se pasa, ¿sabes? Para poner un mini vale. ejercicio. Sobre todo para comprobar cuánto más o menos podéis tardar, que me lo ha comentado antes. Ya. Eh, Después, bueno, vimos los bucles. Uy, hostia, sí. Vimos los bucles. Que de hecho, es verdad, sí, sí. Joder, que hace ya 3 semanas. Iba a decir, no sé si vimos el doble bucle, pero sí, sí, sí. Lo vimos todo guay. Que en un inicio, los bucles, para lo que servían es para repetir cosas. O sea, en el caso de que tengas que repetir un trozo de código unas cuantas veces, por ejemplo 20 veces, poder repetirlo 20 veces. O también nos servían, por ejemplo, para recorrer listas, esa clase de cosas. Y había dos tipos de bucles, el while y el for. ¿Te acuerdas más o menos de esto? Sí, 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 hasta ahí, la verdad, perfecto. O sea, luego Perfecto. ya a veces me cuesta un poco en los ejercicios, pero en la teoría la tengo clara. Vale, vale, eso es bueno. La parte más importante yo creo es que tengáis claro la teoría, porque, bueno, el enfoque que le hemos estado dando antes a los ejercicios era hacerlos directamente en Python, pensándolo, pero directamente en Python. Ahora, estando más cerca del examen, tenía pensado para hacer los ejercicios empezar a utilizar directamente hacerlo en Paint, ¿no? Como lo hacía la profe. No sé si yo utilizaba Paint o algo parecido. Pero empezar a desarrollarlo aquí. Y si tienes claro para qué se utiliza cada herramienta, porque realmente cada una de las cosas que hemos dado es una herramienta diferente, en plan los for, los if, esas cosillas, podéis resolver todos los ejercicios. Y si tenéis lo que es el pseudocódigo bien, aunque el código después no lo hagáis perfecto, demostréis que sabéis hacer el ejercicio, ¿sabes? Que habéis entendido lo que os piden y que lo podéis hacer. Entonces, yo creo que es lo más importante. Sí, Eh, me parece bien. Igualmente, ya te digo, haciendo las cosas en el Paint, espero que al menos cambiemos un poquillo la mentalidad para hacer el examen, ¿sabes? Que ya no sea solamente hacer cosas en Python, que está guay para probarlo, pero que después al hacerlo en papel, pues os salga todo un poquillo más fluido. Uy, hostia. Claro.
me he equivocado. No quiero, no, fuera. Vale. Vale, pues bueno, si surge alguna duda de bucles o lo que sea, pues eso. Y luego teníamos las listas, que las hemos repasado a cena, y las matrices, que las veréis en el vídeo. Vale, con todas estas cosas que hemos visto, ahora vamos a ver una cosa que son las funciones. No lo tengo aquí preparado exactamente, pero me lo puedo preparar en un segundín mientras que lo voy explicando. ¿Qué es la cosa? En anteriores PowerPoints, si me abro por aquí, por ejemplo, el de la introducción, como vimos, generalmente la estructura de un programa siempre era esto, ¿verdad? Me lo voy a copiar por aquí y me lo voy a llevar para acá. Siempre era este estilo. Era una entrada, nuestro programa, o sea, lo que sería la parte de dentro, y una salida, lo que hemos visto antes, ¿no? En este caso nosotros siempre hacemos en plan de, bueno, como hemos estado viendo ahora, la entrada para nosotros es el teclado, lo de dentro es nuestro programa que hace cosillas, y las salidas por terminal, es en plan de nosotros enseñamos los datos por terminal para que lo pueda ver el usuario, porque de momento no tenemos pantallitas ni tenemos cosas chulas para poder sacar los datos. Entonces, esa es como la estructura base del programa. Las funciones se van a basar en algo parecido, ¿vale? Por eso este esquema en programación se repite muchas veces, ¿vale? Lo que sería, tenemos una entrada, lo pasamos por una especie de máquina y tenemos una salida. ¿Qué son realmente las funciones? Deja un momentín, que me voy a pillar los apuntes que yo tengo por aquí, para tener un poquillo de respaldo. Nosotros, cuando hacíamos, por ejemplo, el código de, por ejemplo, lo del for, que no sé si lo tengo por aquí arriba. Bueno, de hecho, sí lo tengo por aquí. Pero cuando estuvimos viendo el tema de lo del for y tal, lo que siempre tratábamos era de no repetir, ¿no? Por ejemplo, con el for evitábamos repetir varias veces, bueno, no lo encuentro por aquí, pero lo puedo poner aquí. Evitamos repetir lo que sería varias veces, por ejemplo, hacer un print hola, ¿no? Lo que ya os he puesto un mogollón de veces aquí, en plan hacer esto. Para ello hacíamos un for y con un trocito de código mucho más pequeño podíamos coger... Uy, estaba escribiéndolo en modo Java. Con... in range, ¿no? Voy a poner. Con un trocito de código más pequeño podíamos hacer que se repitiese ese código y no tener que imprimirlo todas esas veces. Y... se repitiese 5 veces. Exacto. Este código y este código acababan haciendo lo mismo. Voy a comentar todo esto. Ahí está. Y si yo le daba a ejecutar, pues bueno, no lo va a hacer 2 veces, no lo va a hacer primero las 5 veces de la forma cutre, bueno, las 4 veces, por lo he puesto 4 veces de la forma cutre y otras 5 con el for, ¿no? Aprendimos a hacer esto, a como reducir un poquito para no tener que estar repitiendo cosas. Vale, pues las funciones nos van a ayudar a hacer esto un poquito mejor. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos, por ejemplo, este código de todo prints, ¿vale? Voy a hacer todo prints porque así va a ser un poquillo más sencillo. Imagínate que aquí tenemos un adiós y por ejemplo, aquí volvemos a tener estas 4 veces el hola, ¿vale? Estas 4 veces el hola y por aquí más código, ¿vale? Lo voy a poner con un comentario. Más código por aquí, mucha más código, líneas y líneas de código diferentes entre básicamente varios olas que hay por aquí. Vale. Este código se repite un poquillo, ¿no? O sea, esto de aquí ya de por sí se repite. Se repite aquí, son 4 olas seguidos, 4 olas seguidos y 4 olas seguidos. De base, para poder reducir lo que sería este código, la idea sería pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Sustituir cada uno de estos olas, ¿no? Cada uno de estos olas por un for. Claro. Esto es una opción que más o menos es viable. Es más o menos viable y con lo que hemos visto estaría bastante bien optimizado dentro de lo que cabe. Pero claro, este for es algo chiquitito. Imagínate que dentro del for hubiese más cosas dentro, ¿sabes? Hubiese más cosas dentro diferentes que no podremos repetir. Por ejemplo, en vez de un print aquí, a lo mejor aquí tenemos un input con lo que sea, ¿sabes? Empezamos a recoger un valor, aquí hacemos una suma de 2 números, ¿sabes? Un num2 igual a 2 más 5 o cualquier cosa, ¿no? Y estos for se empiezan a repetir todos
pero a lo mejor pues o con alguna cosilla cambiada o son iguales pero se repiten en diferentes partes del código, ¿no? Por ejemplo, aquí entre medias tenemos un adiós entre este y entre medias de este trozo y este trozo tenemos más código. No podemos repetirlo, o sea, esto no se puede repetir. ¿Y si pudiésemos coger y llamar a todas estas líneas, estas 4 que se repiten, y las pudiésemos llamar de forma repetida, ¿no? En vez de tener que copiar todo este código, poder llamarlo en un punto, ¿no? Tener este trocito de código en un sitio, tenerlo, por ejemplo, aquí abajo, encerradito, voy a ponerlo así como corchetes, ¿no? Para decir que está encerrado. Ponerlo como entre corchetes aquí encerradito en un sitio. Y nosotros, en vez de tener que volver a reescribir todo esto, que imagínate que, por ejemplo, nos hemos equivocado y en vez de hola, teníamos que poner olas. En vez de tener que cambiarlo en estos 3 sitios a la vez, ¿no? Poder cambiarlo solo en un sitio, poder cambiarlo aquí y que en estos sitios con una pequeña frase en plan de... por ejemplo, función rara, ¿no? Vamos a llamarlo función rara. Con poner función rara, escribiéndolo aquí, nos ejecutase ya este código. Nosotros escribiendo aquí función rara, llamase este código, hiciese el adiós, hiciese la función rara otra vez, hiciese todo este código que hay por aquí, todo lo que haya, y volviese a llamar la función rara. Esto como tal, bueno, no sé si me he explicado bien, pero esto se puede hacer. Se puede coger un trozo del código, dejarlo en un lugar apartadito y llamarlo. Y decirle, oye, aquí no voy a escribir todo el código, pero yo cuando lo llame aquí, quiero que se ejecute ese trocito del código. Ya no vamos a hacer todo el rato de arriba hacia abajo, como se ejecuta un programa. Va a ser de hacia arriba hacia abajo, pero nosotros vamos a tener funciones. Y esas funciones las vamos a llamar para, básicamente, poder ejecutar trozos de código. ¿Cómo se hace eso? Voy a quitar esto de función rara y tal, que no sirve para nada, ¿vale? Y voy a crear una función. ¿Cómo son las funciones? Las funciones, para definir una función, justo hay que poner def. Con def se define una función. Una función es como, pues, como las variables. No pueden tener cualquier tipo de nombre. Por ejemplo, podemos llamarlo rara, como hemos visto antes, ¿no? Función rara. Esta función rara, le ponemos unos paréntesis, ahora veremos después por qué se le ponen los paréntesis, va a tener dentro de ella, va a tener líneas de código. ¿Cómo se ponen dentro? Pues igual que hacíamos con los if, para saber que una cosa está dentro de otra simplemente le metemos una tabulación. Esto va a estar dentro de la función rara. A ver si se me han desconectado los cascos. A ver. No, sigues. Ahora, vale. He dejado de escuchar, entonces no sé si se me deja de escuchar a mí. Vale, vamos a hacer que, por ejemplo, la función rara haga lo del print hola, ¿vale? Algo sencillito, que tampoco tiene mucho. Vale, y vamos a ponerle otra cosilla por aquí también, ¿vale? Vamos a ponerle un print adiós, para que se vea pues que estamos llamando a la función rara y no un print random que haya por aquí. Y aquí pues vamos a escribir algo raro. Vale, nosotros definimos la función. Cuando una función es definida no se ejecuta, ¿vale? Lo único que estamos diciendo es en plan de, oye, quiero que tú, el programa, ¿no? Creo que Python lo que haga es que me guardes este código. Este código se va a llamar rara en este caso, ¿no? Y cuando yo le diga que llames a rara, me vas a ejecutar todo lo que haya dentro, ¿vale? Entonces, con esto, si yo ahora mismo lo ejecuto, no va a ejecutar ni el print ni nada de nada. A ver, le he dado. Ejecuta simplemente el print de abajo, lo que no está dentro de la función. Esto de aquí, ¿vale? Vale. Pero si yo más abajo, y creo que tiene que ser más abajo, ahora probamos arriba, pero creo que no. Si yo hago, por ejemplo, aquí el rara, que de hecho... vale, que hay que dejar 2 líneas en blanco. Esto simplemente por... ¿cómo se llama esto? Por convención. Sí, no es estética, pero está como estipulado por los programadores, ¿no? Para dejar aquí 2... Porque queda mejor para dejar buenos espacios. Debajo de funciones siempre hay que dejar como 2 espacios. Si no, pues no pasa nada, en papel no te va a decir nada la profe. Pero aquí te dice, oye, que se esperaban 2 líneas en blanco porque así queda mejor, se entiende mejor. Pero bueno.
Entonces, voy a llamar, por ejemplo, aquí a rara, ¿vale? Y lo voy a volver a llamar aquí, ¿vale? Se llama con paréntesis, ¿vale? No se llama en plan como cuando llamamos a cuando queremos hacer referencia a una variable que tenemos por arriba, que hacemos, por ejemplo, un print y decimos, oye, quiero imprimir esta variable, ¿no? Y pongo, pues, num, por ejemplo, ¿no? Aquí Sí. se hacen con paréntesis, ¿vale? Y no tienes que darle a imprimir porque directamente es una función. Hace lo que tenga que hacer. No es una variable en sí mismo. Cuando lo di a ejecutar, lo que pasa es lo siguiente. Desde arriba, primero, me define la función. Dice, oye, vale, la función rara existe y hace esta clase de cosas. Vale, la tengo en cuenta. Llamo a la función rara. La función rara entra, ¿no? Y dice, vale, imprimo hola, imprimo adiós. Perfecto. He acabado la función. Cuando he acabado la función, salgo. Y vuelvo al punto en el que estaba antes, evidentemente. No vuelvo aquí arriba. Vuelvo a donde estaba antes, a la función rara. Como se ha ejecutado la función rara, me voy al print, ¿no? Sigo bajando, normal. Hago el print, que es el este raro. Hemos terminado, bajamos. Volvemos a encontrarnos con lo de la función rara. La llamamos. Llamamos a la función rara, imprimimos hola, imprimimos adiós. Salimos de la función. Básicamente así es como funciona. Estos son básicamente el uso de las funciones. Ahora vamos a ver alguna cosilla extra con las funciones. Pero antes de ello, ¿no? Quiero que te des cuenta de una cosa. Y es que si yo cojo y quito esto, y quito lo que hay dentro del print y lo dejo vacío, ¿no te parece que son bastante similares? Sí, el print y el rara se parecen un poco, sí. Es que realmente son lo mismo. El print, que lo hemos estado utilizando, el type, todas estas cosas que hemos visto, ¿sabes? Que se llaman, son funciones. Son funciones que lo que hacen es ejecutan un código, ¿vale? Ejecutan un código y se ocupan de hacer cosas. El print es una función que se encarga de enseñar cosas por el terminal. El type, tú le pasas algo por dentro, que es un parámetro, que ahora lo veremos, ¿vale? Y te hace otra cosa. Al igual que, no sé qué más funciones hemos visto, pero bueno, por ejemplo, las de las listas. Cuando tenemos una lista, que esto es un poquillo más complicado, pero las listas tenían funciones como lo de append, ¿sabes? Por ejemplo, si yo me creo aquí una lista y la inicializo aquí, ¿no? En plan 1.23, ¿no? Con esto nos vale. Yo puedo hacer aquí lo de lista punto y hacer un append. Y si te das cuenta, vienen con paréntesis. Todas estas cosas son funciones, ¿vale? Y las funciones pueden ser de varios tipos, ¿vale? Vamos a ver de qué tipos son las funciones. No son realmente tipos, pero bueno, para hacernos una idea. Las funciones pueden hacer muchas cosas, ¿vale? ¿Qué es la cosa? A ver, este PowerPoint no. Me voy a ir al otro, creo que es este de aquí. Vale. Las funciones, como acabamos de ver, nosotros hemos hecho una función que no tiene ni entrada ni salida. Lo único que hace es que nosotros la llamamos, ¿no? Solamente tiene esta parte de aquí, la parte del centro. Nosotros la llamamos, ejecuta algo, ya está, ¿no? Ejecuta algo y listo. A lo mejor ahora hay una duda que es en el sentido de, hostia, pero sí que estamos imprimiendo cosas. ¿Eso no contaría como salida de nuestra función? No, ¿vale? O sea, el imprimir cosas que estamos haciendo con el print, esto de aquí, no lo pienses ahora mismo como una salida. Ahora vemos lo que es la salida de una función, ¿vale? Ahora lo explico bien. Lo digo por si acaso surgen dudas. En el sentido de que cuando hable de salida no voy a hablar de que se estén haciendo prints. Voy a hablar de otra cosilla. ¿Qué es la cosa? Nuestra función, actualmente, lo que hace es simplemente que nosotros la llamamos, ejecuta un código y ya. No le pasamos nada, o sea, no le pasamos ningún parámetro, ni nos devuelve nada. Ahora veremos qué es lo de devolver. Pero nosotros podemos hacer funciones a las cuales les pasemos cosas. ¿Para qué? ¿Para qué queremos que a una función le queremos pasar algo? Por ejemplo, imagínate que nosotros queremos hacer una función. Voy a quitar esto. Bueno, la voy a dejar ahí porque no molesta. Una función que sea la función suma. La función suma lo que va a hacer es sumarnos dos números. Dos números que nosotros le demos. Si nosotros no le pasamos a la función suma
unos parámetros, pues podríamos hacer simplemente una suma, ¿no? Que nos imprima por pantalla, ¿no? Vamos a decir, que nos imprima por pantalla una suma. El primer número y un segundo número. Vamos a declararlos aquí como variables. Número 1, que vamos a hacer que sea, por ejemplo, un 5. Y número 2, que va a ser, por ejemplo, un 12. Y vamos a hacer que nos imprima la suma de ambos, por ejemplo, ¿no? Num2, vale. Con esto declaramos la variable. Vamos a darle un poquillo de espacio por ahí para que no se raye. Y vamos a quitar la llamada rara. Vamos a quitar todo esto. Y vamos a llamar a suma. Ahora mismo suma va a hacer igual que hacía rara. Lo llamamos, lo ejecutamos y va a hacer algo con... Uy, vale, nada, me he equivocado. Le he puesto una coma, es un más. Ahí, vale. Cuando lo ejecuto me va a mostrar básicamente el resultado de la suma. Pero ¿qué es la cosa? Esta función no nos es muy útil, porque lo único para lo que sirve es para sumar el 5 y el 12. ¿Cómo podríamos hacer para que nosotros le pasemos dos números a suma y suma nos sume los dos números que nosotros queramos? Para ello están los parámetros. Los parámetros se meten por los paréntesis de la función. Cuando declaramos nuestra función, cuando decimos aquí en plan de, oye, quiero que exista suma, ¿no? Y que suma haga estas cosas. Por aquí le podemos especificar básicamente qué cosas le queremos pasar para que haga cosas. Por ejemplo, aquí le podemos decir que queremos que nos pase n1, lo voy a llamar, ¿vale? Y n2. N1 y N2 básicamente van a ser dos cosas que le vamos a pasar a la función. En este caso nosotros queremos que sean números, ¿vale? Pero no se lo vamos a especificar de momento. Creo que hay una forma de especificarlo, pero ahora mismo no estoy seguro. Creo que se podía poner con 2 puntos o algo así. Después lo vemos. Pues esto no lo tenía preparado del todo y hace un huevo que no tal. Que no toco Python. Pero bueno. Nosotros le podemos, por ejemplo, pasar dos parámetros. Decimos, oye, quiero que me pases el parámetro 1, n1, y en el parámetro 2, n2, ¿no? Un número por aquí y otro número. Esos números me los vas a guardar en número 1 y en número 2 y me los vas a sumar. ¿Esto qué hace? Que nosotros cuando llamemos, por ejemplo, aquí a suma, si yo le paso, por ejemplo, un 3 y un 8, yo si lo ejecuto, me dé un 11. ¿Esto qué tal va? Por ahora estupendo, muy útil, ¿no? Sí, es muy útil, sobre todo porque puedes hacer, por ejemplo, esto y el código ya no se repite exactamente. Por ejemplo, aquí podemos sumar un 2 y un 8 o podemos sumar un 7 y un 15, ¿sabes? Es un trozo de código que es versátil porque le puedes pasar lo que quieras y te va a hacer una cosa de código en concreto. Entonces, está bastante guay. Aquí, por ejemplo, pues eso, podemos hacer varias sumas a la vez. El primero 11, 10, 22. Entonces, está bastante guay. Esto evidentemente se puede retocar. Pasándole ya lo que serían los números, no hace falta que los almacenemos en variables. Podemos quitar esto directamente y poner aquí n1 y n2, que nos lo sume, ¿no? Lo he dejado con el mismo ejemplo de antes para que se viese, pero se puede reducir incluso más y esto seguiría funcionando. Básicamente esto sería una función que ahora mismo tendría la parte de la entrada. Nosotros le podemos pasar parámetros. Un ejemplo claro de ello, lo que hemos visto antes, el print. El print es una función que le pasamos cosas por parámetro. En este caso, con la suma le estamos pasando un número. Le estamos pasando un número por parámetro. Pero a print le podemos pasar mogollón de cosas. A print le podemos pasar una string y nos la va a imprimir igual, ¿sabes? No, nos va básicamente a imprimir esto. Entonces, al final, todas estas cosas que hemos visto anteriormente también son funciones. Os lo pongo como ejemplo para que lo veáis. Igual con el type. El type también le estás pasando un parámetro. Y el número de parámetros no tiene por qué ser 2. Hay funciones que pueden tener 5 parámetros, ¿sabes? Que esto sea, por ejemplo, aquí poner texto, ¿sabes? Y este sería otro nombre de parámetro. Poner por aquí, yo qué sé, no se me ocurre otro nombre de parámetro. Una lista, ¿sabes? Decir, oye, esto aquí tiene que ir una lista y escribir tu lista.
Evidentemente estos son nombres. Aquí pues es como antes hemos puesto N1, N2, texto, lista. Puedes poner aquí perro si te da la gana. Hay que intentar siempre poner nombres que indiquen lo que es, lo que quieres que básicamente le pases. Pero bueno, se puede poner esta clase de cosas. Y si no me equivoco, creo, no sé si era así. No sé si era así. Creo que sí, creo que es así. Con esto, si le pones esto especificas que quieres que sea de un tipo. Si no me equivoco, ¿vale? Si no me equivoco, creo que así se especificaba que la cosa que le estamos pasando tiene que ser de un tipo. Entonces, si yo, por ejemplo, hago esto y lo ejecuto, va a funcionar, ¿sabes? Pero si, bueno, si yo, por ejemplo, aquí le pongo un string, creo que no pasa nada. Creo que... No sé si da fallo. Ah, bueno, sí que da fallo porque estamos intentando sumarlo. Pero si en vez de sumarlo, por ejemplo, lo estuviésemos simplemente imprimiendo, ¿no? Estuviésemos imprimiendo la primera parte y la segunda, esto no daría error, porque print lo puede hacer tanto como un entero como un string. Pero si intentamos modificar el primero por una string, y le pongo por ejemplo aquí un, pues, por ejemplo 33, ¿no? Pero en forma de string, ¿esto va a dar fallo? Pues no, vaya. A lo mejor sí que lo transforma, pero si hago esto, vaya. Pues no, pues le da igual. Nada, olvídalo. creía que esto debería chaparlo, pero a lo mejor no. Bueno, pues hemos aprendido algo nuevo. Creo que igualmente así es como se especifican las cosas de lo que tiene que ser. Ok. Lo miraré, lo revisaré, porque ahora mismo no lo tengo claro del todo. Pero bueno, la parte importante es que le puedes pasar todos los parámetros que tú quieras a una función. Y de esa forma, pues, pues poder modificar la parte de aquí dentro del código. Por ejemplo, otro ejemplo de ello con un for, ¿no? Bueno, voy a dejar aquí lo de suma, lo voy a dejar como estaba antes, para que se quede ahí. Y lo voy a quitar lo de int. Otro ejemplo de ello, por ejemplo, sería una función que se llame repetir, ¿no? Y lo que haga es que tú le pases un texto y quieras que lo repita un número de veces. Por ejemplo, vamos a poner n. N va a ser el número de veces que lo queremos repetir. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues por ejemplo, con un for. Le podríamos decir, oye, quiero que me imprimas este texto un número n de veces. ¿Cómo se hace esto? Pues con un n in range de n. Y le decimos, oye, como quiero que me imprimas el texto tantas veces, aquí no me vas a hacer un print texto, por ejemplo. Este código, ahí lo vea, dos espacitos siempre. Este código, si lo llamamos aquí, repetir y le paso, por ejemplo, el hola de siempre. Uy, se me ha ido. ¿Ahora? Ahora, vale. Le podemos especificar el número de veces y la string que queremos que se repita, ¿sabes? Te lo va a repetir 5 veces. O por ejemplo aquí le podemos pasar, por ejemplo, así. Y repetirlo, por ejemplo, 10. Entonces, esto es muy útil. Es muy, muy, muy útil para hacer algunas cosas. Ok, ¿Qué, ok. ¿Qué cosas van a pedir a vosotros con funciones? Por lo que he estado viendo en la mayoría de ejercicios que os piden. Bueno, en teoría, lo que he dicho en plan de parámetro y argumento, ahora lo veremos después, pero en ejercicios, no sé si aparece aquí, realiza una función, ¿no? Realiza una función que reciba como entrada una matriz de enteros y devuelva como salida una lista con el número mayor de cada fila. Una función. Cuando os pidan una función tenéis que declarar una función. No es que el código haga una cosa, no, es que vosotros hacéis una función a la cual tiene de entrada una matriz de enteros, en caso una lista de listas, y va a devolver algo. Devolver todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver ahora, que es devolver. Pero esa clase de cosas. Las funciones, cuando os lo pidan, os lo va a especificar en los ejercicios. De hecho, en estos ejercicios pasa lo mismo. Función para determinar si dos listas son iguales. Función para determinar si una lista está dentro de otra. Utilizaréis una función. Vale. La parte de la entrada, ¿hay algún tipo de duda? No, o sea, nada más, por ejemplo, antes cuando decía ¿Mm? en uno de los ejercicios que me has enseñado, que decía que una función ¿Mm? el que me has enseñado al principio, pues me ha ido el ¿Aquí puede ser? ese, Este. ese, justo. Es decir,
cuando quiere decir, te dice ahí, realiza una función que reciba como entrada, es que tú tienes que hacer la función y definirla y dentro de la función tú pones la matriz. Exacto. Pero dentro de la función, aquí, como parámetro, ¿vale? O sea, uno ¿Pondrías matriz? No, ¿pondrías lista como lista o como...? lo puedes llamar como tú quieras, realmente. Ah, Porque vale. imagínate que pues, vamos a llamarla función del ejercicio, ¿vale? Como quieras llamarla, ¿vale? Ujú. Y no importa el nombre. Le ponemos los dos puntitos y esta sería la función. Aquí dentro, aquí, tiene que haber un parámetro. En este caso te están pidiendo que el parámetro sea una matriz. Te dice en plan de como entrada te pide una matriz de enteros. Y lo que quiero es que devuelva como salida, que eso lo veremos después, el número mayor de cada fila. ¿Eso qué implica? Eso que implica que básicamente, si seguimos este esquema, ¿no? Este esquema, el que teníamos ahí, nosotros tenemos nuestra entrada, que la voy a dibujar con esto, nuestra entradilla, que es nuestra matriz. Matriz. Tenemos lo que sería nuestro programa, que era básicamente lo que aparecía en naranja, que esto es básicamente todo el código de nuestra función, todo el código de nuestra función que se va a ocupar de sacar, ¿qué especificaba? De la lista, o sea, que se va a encargar de generar una lista, con el número mayor de cada fila en la matriz, ¿vale? Que, bueno, en las matrices cuando lo veamos, pues de las filas que hay, pues el número mayor. Eso es de lo que se va a ocupar básicamente el código. Este código va a crear una lista y se va a ocupar de en cada espacio de la lista meter el más mayor, ¿no? El más grande, el máximo. El máximo de cada tal, el máximo del 1, el máximo del 2, así. Y la salida que ahora después la veremos, va a ser en plan que nos va a devolver una lista. Nos va a devolver esta misma lista, nos la va a dar. Nos la va a dar con todos los números, el máximo de cada uno, ¿no? A lo mejor aquí hay un 20, aquí hay un 30, lo que sea. Eso es de lo que se va a ocupar básicamente nuestro programa. La parte de la entrada es justo eso, meterlo de la matriz. Tú Vale, o sea, tú haces la matriz como tú quieras, ¿no? En enteros y ya está. Vale, Sí, ok. exacto. Tú aquí escribes matriz y tú ya aquí ya puedes trabajar con la matriz. O sea, esta variable que estás generando aquí, ¿vale? Que tienes aquí, aquí fuera no existe. O sea, si yo aquí llamo a matriz punto lo que sea, ¿no? Eh, no existe. O sea, no tengo ni idea de qué narices va a ser. Pero aquí dentro sí que puedo trabajar con ella. Aquí ya podría hacer un matriz append, ¿sabes? Por ejemplo. Ok. Sí que aquí hay que especificarle. Ah, por eso era, vale, sí. Lista, vale. A ver si ahora se ve. Append. No. A ver. Vale. ¿Ves que antes cuando no he puesto aquí lo de lista Sí, no aparecen los métodos y tal? Aparece solamente todo esto. Que sí, ninguna sí, de estas sí. cosas son el append ni el insert. Pero cuando le especifico aquí en plan de, oye, quiero trabajar con una lista, ya empieza a aparecer. Pues Sí, 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 está muy bien eso. detecta el tipo que es con el que estás trabajando. Entonces, tú aquí dentro ya podrías en plan a la lista, por ejemplo, decirle, va, a la lista, bueno, en este caso la matriz, que es una lista de listas, le quiero añadir al final un algo, lo que sea, ¿no? Y poder trabajar aquí dentro con esta lista, por ejemplo, sacar un valor, toda esa clase de cosas. Dentro de la función, la matriz existe. Fuera no. Fuera aquí, esta matriz, no. Tú puedes poner aquí matriz que esto no va a existir, o sea, está fuera del ámbito. Es un solver reference matriz, no existe. Aquí dentro sí. Tú aquí, por ejemplo, podrías hacer que te pille el primer valor, ¿sabes? Por ejemplo, que me pille, bueno, el segundo en este caso, porque es la posición número 1. Que te pille de la matriz el primer valor. Bueno, como es una matriz, lo veréis más adelante, pero que te pille de la fila 1 la columna 0. Se ve así, ¿vale? Lo veréis más adelante, pero como son listas de listas se puede ver así. Si lo piensas como una lista, que te pille, por ejemplo, el segundo valor de la lista, ¿vale? Ajá. Dentro de esta función puedes trabajar con ello. Aquí hacer prints, hacer tus movidas, que esto sea todo lo largo que quieras, ¿sabes? La función puede ser todo lo larga que quieras y que haga lo que sea, ¿sabes? Claro. Y seguir aquí trabajando con tu matriz. Es simplemente un trozo de código que tú llamas en un momento. Pero lo importante es que tú declaras aquí la matriz. Y la parte importante, pues eso, que lo tienes que declarar con esto para que lo detecte bien, ¿sabes? Vale. Y no se raye.
No sé si tienes alguna duda más, en plan de a lo mejor con el tema de las entradas, con estos ejercicios o bueno, con este. Bueno, la verdad tendría que pensarlos para ver Sí. cómo se me ocurriría hacerlos, pero no, en principio no tengo dudas. Sí, sobre todo de a la hora de pensarlos y tal, de eso, dudas complicado, es lo que dices, tienes que pararte a pensarlos. Pero sobre todo de la lógica de lo que acabamos de No, ver no, con las la lógica funciones. me está quedando muy clara, la verdad. Vale, me alegro, me alegro. Con ejercicios, a lo mejor se complica un poquito, porque es raro meter de repente funciones, pero bueno, si al menos la lógica te queda clara, perfecto. Vale. Hemos visto ahora mismo funciones simples que no tienen ni parámetros de entrada ni parámetros de salida y funciones que tienen un parámetro de... Bueno, que tienen parámetros de entrada. Puede ser uno o puede ser varios, ¿no? Vale, vamos a ver una función que tenga solo salida. ¿Qué es una función que, por ejemplo, tenga solo salida? Pues vamos a generar aquí una función nueva, lo voy a definir aquí, y la vamos a llamar solo salida. Esta función de solo salida lo que va a hacer es que no va a tener parámetros de entrada para no liar de momento. Podría tenerlos, no es ningún problema realmente, pero no se lo voy a poner. Y lo que va a hacer es, por ejemplo, devolvernos return, ¿vale? Nos va a devolver, por ejemplo, el número 5, ¿vale? Nos va a devolver un 5. Porque sí, esto lo que va a hacer es devolvernos un 5. ¿Qué es devolvernos un 5? Pues lo vamos a ver. Nosotros podemos hacer funciones que lo que hagan es que hagan un cálculo por dentro, ¿no? Que aquí hagan sumas o lo que sea, y que después nos retornen un valor. Cuando nos retornan un valor, nos van a hacer exactamente igual que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, vamos a llamar aquí una variable, ¿no? La vamos a llamar suma, y por ejemplo vamos a poner 3 más 8, ¿vale? Cuando yo pongo 3 más 8, ¿no? 3 más 8 esto es un número. Es un número que pues se genera de sumar 3 más 8, en este caso el 11. Este 11 se guarda en suma, en una variable que hemos llamado suma. Vamos a darle un poquillo de espacio. Y esta variable que hemos llamado suma ahora tendrá un 11. Pero ¿qué pasa si en vez de un 8 aquí queremos tener el número que nos devuelva solo salida, ¿no? Bueno, primero voy a imprimir suma, voy a quitarlo de repetir y tal para que no líe. Voy a hacer un print para que se vea y tenerlo ya preparadito. Si llega un print, suma, nos va a imprimir el 11. Este 8, que podría ser perfectamente un 5 escrito aquí, lo podemos sustituir por solo salida. Solo salida, ¿qué es lo que va a hacer? Solo salida va a hacer todas las operaciones que tenga aquí. Prints, submovidas en plan de calcular resultados, ¿sabes? En plan, por ejemplo, hacer aquí una suma, hacer movidas. Y al final, con un solo return, ¿vale? Solamente podemos devolver una cosa. Vamos a poder devolver algo, un tipo de dato. Puede ser un número, puede ser una string, puede ser una lista, puede ser una matriz, o sea, es una lista de listas, puede ser un booleano, puede ser lo que nosotros queramos. Y esto que devolvemos, cuando lo devolvemos, a nosotros al definir, al llamar a la función, nos va a traer en esa posición, básicamente donde la hemos llamado, nos va a traer el valor que hemos devuelto. Entonces, al igual que antes teníamos puesto un 5 aquí, nosotros solo salida nos va a traer aquí un 5. Y al traernos aquí un 5, 3 más 5 es igual a 8. Si yo lo doy a ejecutar, nos va a sacar el 8, igual que nos lo sacaba antes. Nos saca también un print por aquí, porque solo salida te hace un print. Pero eso, nos va a devolver básicamente aquí un 5. ¿Qué tal esto? En principio bien. Vale. Si hago, por ejemplo, esto, no haría la suma. Pero ¿qué crees que haría? Suma igual a, pues sacaría solo salida, ¿no? Claro, pero Imprimiría. imprimiría solo salida. ¿Qué es solo salida? ¿Qué realmente... ¿Qué está trayendo solo salida? Un 5, ¿no? Exacto. Lo que hacemos realmente es lo siguiente. Nosotros bajamos por el código. Definimos función salida. Función salida hace un print, que lo voy a quitar para no hacer lío. Solo salida lo único que hace es devolver un 5, ¿vale? Devuelve un 5. Llega aquí y se hace esta operación. Primero siempre se hace la parte de la derecha y después se hace la asignación, ¿vale? Que la asignación es que vamos a guardar lo que haya a la derecha, lo que quede a la derecha lo vamos a guardar en la izquierda, en la variable de la izquierda. Hacemos solo salida. ¿Solo salida qué hace?
saca el 5, ¿no? Exacto, devuelve un 5, ¿vale? Esto te trae un 5, porque es básicamente lo que pone. Nos podría traer una suma perfectamente, nos podría traer 5 más 6, devolvernos un 11, pero en este caso nos devuelve un 5. El 5 lo va a meter dentro de suma, y después vamos a imprimir suma. Entonces Ok, sí. nos va a devolver un 5. ¿Qué es la cosa? Esto es una función de mierda, esto no hace nada y es bastante inútil, es más fácil poner aquí un 5. Pero, imagínate que en vez de esto, ¿no? Que tener esto, nosotros tuviésemos, por ejemplo, una suma aquí. Tuviésemos, por ejemplo, el resultado, ¿no? Vamos a llamar result. Y fuese el resultado de una suma. Por ejemplo, 3 más 8, lo que hemos visto antes. Nosotros podemos devolver result. Y cuando nosotros le demos a lo de imprimir bueno, guardemos primero en suma y después imprimamos suma, lo que nos va a imprimir es el 11. Pues ¿qué va a hacer? Va a definir esto. Va a llamar a solo salida, sin parámetros y sin nada. Solo salida se va a ejecutar. Al ejecutarse va a sumar 3 más 8 y lo va a guardar en result. Result va a devolver pues, el resultado, que en este caso es un 11, y el 11 se va a guardar en suma. Y suma lo vamos a imprimir. ¿Vale? ¿Qué es la cosa? Esto, por ejemplo, lo podemos recortar. Suma ahora mismo no lo estamos utilizando para nada, ¿no? Esta función, que devuelve un número, lo podremos poner perfectamente aquí. A ver si me deja ahí. Vale, perfecto. Esto lo podemos poner perfectamente aquí. Y va a hacer exactamente lo mismo. Porque esto, cuando lo llamamos, no nos va a imprimir el texto solo salida. Solo salida es el nombre de la función. La estamos llamando. Lo que nos va a imprimir es lo que nos devuelva. Entonces, cuando yo le doy a ejecutar, nos devuelve un 11. ¿Vale? Te voy a poner un ejemplo de una función que habéis utilizado, la cual tiene un parámetro de salida. Y es la función input. La función input, cuando lo llamabais, le podéis pasar, por ejemplo, por aquí un texto, ¿no? Esto era su entrada. Pero a nosotros lo que nos interesaba, más que la entrada, que era para que aparezca esto por pantalla, nos interesa la salida, que es lo que devuelve input. Input, lo que devolvía, y es lo que al final guardábamos en una variable, por ejemplo, voy a llamarlo variable para no llamar la suma, lo que guardamos en una variable era lo que nos devolvía input. Input devuelve el valor que hemos metido nosotros por teclado y lo guarda en var. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de función que tiene un return, que devuelve algo. Es igual que esto, simplemente que tiene parámetros de salida. ¿Esto qué tal? ¿Guay? Guay, o sea, input es una que tiene parámetros de entrada y de salida, ¿no? Sí, input tiene de entrada y de salida. Y de hecho, y vamos a ver ahora justo eso. Una función, por ejemplo, que tenga entrada y salida. Por ejemplo, la función esta de suma. La función esta de suma realmente... cuando nosotros queremos hacer una función que se encargue de sumar cosas, no nos interesa que simplemente lo imprima. Lo que nos interesa es que lo devuelva y después nosotros ya haremos lo que queramos con ese resultado, ¿sabes? Ya, si queremos imprimirlo, lo imprimiremos. Si queremos después hacer otra suma, la haremos. A nosotros lo que nos interesa es el resultado que nos da. Entonces, en vez de un print, nosotros, por ejemplo, podemos aquí hacer un return. Un return y decirle, oye, devuélveme n1 más n2. Esto lo podríamos poner en una variable auxiliar, ¿sabes? En plan solución, ¿sabes? Solución o resultado y hay que hacer el n1 más n2. Y aquí poner solo. Pero es tontería, ¿vale? Esto lo puedes hacer todo en una línea. No sé si me he explicado bien, pero... Sí. Vale, perfecto. Si estas cosas las vas pillando directamente al vuelo, eso es la hostia, ¿vale? Porque te va a ayudar mogollón. A ver, pero si al menos cuando las explico se entienden y se entiende el porqué, eso es bueno. A lo mejor cuando lo estás pensando es más complicado y cuando hagáis el código a lo mejor pues aquí ponéis result y hacéis tal. No está mal hecho, yo es lo que os he dicho, mientras que funcione está bien. Bueno, mientras funcione y no hagáis, por ejemplo, 57 prints seguidos, ¿vale? Mientras funcione y a lo mejor no esté optimizado del todo, pero al final se ejecute lo que queréis, está bien hecho. Es mejorable, por supuesto, pero lo habéis hecho, ¿sabes? Que al final el objetivo es aprobar la asignatura y eso. Entonces, pues joder, si lo habéis sacado, lo habéis sacado.
Entonces, se puede hacer de las dos formas, pero al fin y al cabo, la forma más sencilla es esta y la más chiquitita. Nosotros, si llamamos a suma, que la voy a bajar aquí para verla, ¿sabes? Para tenerla todo el rato cerquita. Sí, sí. Da igual si están unas encima de otras o tal, no importa. Lo importante es que esté encima del resto de código, porque si no, tú cuando lo vas a llamar aquí, no funciona, porque no la ha encontrado todavía. ¿No es suma? Te va a decir, no existe, ¿sabes? Y ahora vamos a ver un pequeño detallito, porque esto es muy importante, ¿vale? Pero primero voy a probar lo de suma. Vamos a hacer, por ejemplo, definimos suma, vamos a darle un poquito espacio ahí para que no se queje. Aquí también espacio. Y decimos, oye, yo quiero guardar aquí en resultado el resultado de esta suma, de la suma del... Uy, no, sum no. Se ve que hay una función sum que hace lo mismo, ¿vale? Que sea ya de la... Sí, sí, tiene pinta de que sirve para eso. De hecho, a ver, si ponemos el ratón encima... No sé si nos dice algo. A ver. Sum... Ah, dice que le pases un iterable. Bueno, da igual. Creo que creo que a lo mejor sirve para sumar listas o algo del estilo. Tiene pinta, ¿vale? Eso no hace falta que lo pilléis, ¿vale? Pero da igual. Porque esa función no la hemos visto. Creo. No sé si la vimos en la parte de mates, pero juraría que no. Bueno, nosotros por ejemplo aquí podemos, por ejemplo, pasarle un 23 y un 6, ¿sabes? Eso nos lo va a guardar en resultado. Y podemos, por ejemplo, imprimir resultado, ¿sabes? Esto sería un ejemplo de código. 29. Entonces ya tenemos una función que tiene parámetros de entrada, en este caso 2 números, y tiene un parámetro de salida. O sea, una cosa muy importante, ¿vale? De las funciones es que solamente se puede devolver una cosa, ¿vale? Solamente se puede devolver una cosa. Pero eso no implica que el código pueda tener varios return, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo ahora después, porque es para que quede claro. Pero antes quería especificar una cosa para que os quede muy clara, ¿vale? Y esto es importante. Tenéis que aprender a diferenciar cuando estáis viendo un código, sobre todo en los ejercicios de la profe, cuando se especifique algo, qué cosa es una función y qué cosa es una variable. Es muy fácil, pero podéis liar, ¿vale? Yo puedo tener, por ejemplo, aquí suma igual a 23, que se llaman igual, ¿sabes? Esto y esto se llama igual, pero hay una diferencia. Esto es una función, porque tiene paréntesis. Esto es una variable, ¿vale? Claro, se ve relativamente bien. Sí, o sea, se suele ver fácil, pero a lo mejor os podéis liar, porque puede dar la casualidad de que tengáis una función aquí que se llama suma y digáis, ¡buah! Voy a poner aquí, por ejemplo, por lo mismo, ¿no? Esto que habéis puesto, esto aquí, ¿no? Result igual a suma. Y se os olvidan los parámetros y los paréntesis. Y dices, bueno, esto ya lo hace, ¿no? Pues se os pasa. Esto realmente no sería llamar a una función. Estáis llamando a la variable suma que estará por ahí, ¿sabes? Pero esto no va a hacer nada. Para llamar a una función hay que poner los paréntesis. Y si tiene parámetros, siempre poner el número de parámetros que especifique. Así como dato. Si esto se entiende bien, simplemente una aclaración para que no os liéis, ¿vale? Que es muy importante. Al igual que cuando veáis una lista. Cuando veáis una lista lo vais a tener claro porque pues la lista se va a ver con las cosas que tiene dentro. Pero bueno, para que lo sepáis. ¿Qué decía yo? Lo de los returns. Puede haber una función que tenga varios return, no hay problema. La cosa es que en cada return solamente se devuelve una cosa. Por ejemplo, podemos hacer una función que se llame esMayor, ¿vale? ¿Es mayor o menor? ¿Vale? O menor. Vamos a hacerlo así. Esta función lo que va a devolver es un booleano, ¿vale? Voy a declararla aquí arriba, encima de todo para que no haya líos. Mayor o menor, va a devolver un booleano. Y le vamos a pasar dos números. Le vamos a pasar el número 1 y un número 2, ¿no? Y queremos comprobar si el primero es mayor que el segundo, es menor que el segundo o son iguales. Y nos va a devolver, pues... Bueno, en vez de un booleano nos va a devolver un menos 1 si es menor, un 0, por ejemplo, si es igual, y un 1 si es mayor. Por ejemplo, Vale, ¿no? ok. Vamos a hacer una función que sea así. Nosotros se puede hacer, por ejemplo, esto. Podemos hacer un if, que es si n1 es mayor que n2, que lo que haga es return
exactamente. Como es mayor, un 1. Después un else if, ¿era? Elif, ahí estamos, ¿sí? Que si es, por ejemplo, menor que n2, voy a dejar con espacio para que se vea un poquito mejor, devuelva, return, -1. Y si no, no hace falta que especifiquemos que sean iguales, porque si no es mayor y si no es menor, va a ser igual. Tiene que ser igual. No queda otra. Lo podéis poner, no pasaría nada, es lo que digo, está bien, pero ya estáis ahí haciendo otra condición más. Entonces, es tontería. Si nosotros hacemos esto, por ejemplo, y decimos lo de es mayor o es menor, voy a quitarlo de imprimir resultado para que no haya líos. Y hacemos un print, ¿no? Y llamamos directamente a la función es mayor o es menor. Y nosotros le pasamos, por ejemplo, un 1 y un 3. Lo que va a hacer esto es lo siguiente. Va a llamar al print, ¿no? Va a decir, oye, imprímeme lo que hay dentro. ¿Qué hay dentro? Dentro está la función es mayor o menor. Es mayor o menor, le pasamos dos parámetros, el 1 y el 3. Voy a separarlo un poquillo para que no se queje. Le pasamos el 1 y el 3. El 1 y el 3 entran por aquí. Y... debe ser... bueno, es todo un poquillo igual. Dice que la ponga en lowercase, pero bueno, da lo mismo, eso son convenciones. Ok. Las funciones a veces se pueden poner o así, ¿sabes? Diferenciando cada palabra con una mayúscula, o hay gente que las pone con barras bajas, ¿vale? Pero simplemente, pues, aquí la convención dice que eso, pero vamos, eso no sé si es por Python o lo que sea. En este caso nos da exactamente igual, mayor o menor, ahí como estaba puesto. Esto lo que va a hacer es, va a pasar por aquí los dos números. Primero va a comprobar si el primero es mayor que el segundo. El primero no es mayor que el segundo, así que esta condición no se cumple. Pasa a la siguiente. ¿El primero es menor que el segundo? Sí, perfecto. Entonces hace lo que hay dentro del if. Hace el return -1. Como ha devuelto un -1, esto va a ser un -1, ¿sabes? Lo que está devolviendo. Entonces va a imprimir un -1. Si lo voy a ejecutar, -1. Ok, muy guay. Si lo cambio a 3 y 3, va a devolver un 0. Y si le cambio, por ejemplo, aquí un 5, pues va a devolver un 1. En este caso hay varios return, pero cada return devuelve una cosa. ¿Se puede hacer con un solo return? Sí, se puede. Se puede, por ejemplo, poner aquí al final el return, ¿sabes? Return y devolver, por ejemplo, una variable que nos queramos aquí arriba. Es decir, en plan de, oye, una variable resultado, ¿no? Que, pues, por ejemplo, empiece en 0, ¿sabes? Nos quitamos... Sí, por ejemplo, nos quitamos este else y que de base sean iguales, ¿no? Y se podría hacer también, por ejemplo, decirle, oye, resultado, en el caso de que el primero sea mayor que el segundo, resultado es igual a 1. Y si no, pues resultado es igual a -1, ¿sabes? Y devolvemos resultado. Esto es otra forma de hacerlo. ¿Funciona? Exactamente igual. Lo podéis hacer de la forma que queráis. ¿Es mejor de la otra? Sí. Por temas de optimización, ¿vale? Pero da igual, ¿sabes? Lo podéis hacer como queráis. Lo importante es que al final devolvéis eso. Si os queda más fácil devolviendo en cada punto, pues el resultado, perfecto. Que no, pues lo devolvéis al final. Eso es según conveniencia del ejercicio y tal. Pero para que sepáis que se pueden utilizar varios return. Estupendo. Y bueno, con eso básicamente realmente hemos visto funciones. Las funciones son eso y ya. Creo que se puede especificar también la cosa que vamos a devolver. Creo que si se ponía aquí en plan, por ejemplo, int, a ver si lo pilla. Esto obliga a que lo que devolvemos es un entero, ¿sabes? Lo especifica, creo. Es una forma de especificarlo. Pero ya estaría. Creo que no hay más. Voy a poner esto en lowercase porque me está matando. Mayor, es mayor, lo voy a poner así y ya está. Ok. Y esto básicamente son funciones. Yo diría hacer unos cuantos ejercicios de esto para que quede claro y asentado. Pero la base de las funciones son esas, que hay varios tipos, que puedes tener funciones que no tengan ni entrada ni salida. Es raro, es bastante raro, pero puede haberlas. Hay funciones que tienen solo entrada, funciones que tienen solo salida y funciones que tienen entrada y salida. Y básicamente sirven para eso, para repetir código.
Vamos a ver si hay algunos ejercicios por aquí y si no es fácil inventarse ejercicios de funciones, porque yo qué sé, el que nos acabamos de inventar de si es mayor o menor, no lo tenía Por pensado. ejemplo, Ese sí, es está bien. ese facilito, pero hay formas de hacer funciones del estilo. Un ejemplo de función que veremos más, que la veremos para practicar, es justo la que especifica aquí la profe, ¿no? Ahora supongo que se entenderá un poquillo mejor. Es una función que recibe como entrada una matriz, ¿no? Ujú. Y devuelve, lo que tiene que devolver va a ser una lista. Entonces, el return va a tener la lista. ¿Qué es la cosa? Lo que he explicado antes en el Paint. Tú le pasas una matriz por los parámetros, por los paréntesis. Aquí matriz, matriz. Aquí en la parte del código pues haces todo el proceso que sea, ¿no? Y al devolver, en el return, lo que vamos a devolver es una lista. Eso es lo que te especifica cómo tiene que ser el método. Es importante que si la profe lo especifica así, el método tiene que cumplir esas cosas, ¿vale? Porque si os pide en plan de que al pasarle una matriz tiene que devolver una lista, no le podéis hacer un método que lo que haga Ah, es ya. que Claro, claro. devuelva, por Un string ejemplo, o qué sé yo. exacto, un string con todos los valores, ¿sabes? Claro, Escritos. claro, entiendo, entiendo. No, no puede ser. O que devuelva solamente los valores por separado. No, 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 no. Ni cosas raras. Tiene que ser exactamente como lo pide la profe. La parte que tenéis que tocar realmente, donde tenéis que esmeraros ahí, es en la parte del código de dentro. Básicamente aquí, ¿vale? Porque Vale. esto generalmente lo va a especificar la profe. Si no lo especifica, ahí es donde tenéis vosotros libertad para meter los valores que queráis o sacar el valor que queráis. Pero es raro, ¿eh? Es raro. Generalmente en un ejercicio te piden que sea de cierta manera. Tenía un nombre en específico, el que una función sea de cierta manera, es como... no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, la profe no lo ha especificado. Como la firma de la función, ¿vale? Es que la firma tiene que, pues, se le meten tantos parámetros y saca un parámetro en específico, ¿vale? Se llama firma, Ok. porque lo sepáis. Pero bueno, este es un ejemplo difícil, ya lo veremos, porque combina matrices y funciones. Sí, sí, Eh, tiene pinta de ser complicado. pero tiene que haber algún ejercicio por aquí. Esto es tema introducción a listas, no. Tema 5 Tú me habías funciones. enseñado uno en el que había un montón de ejercicios más facilitos de funciones. De funciones, sí, este de aquí. Ah, bueno, ahí hay un par también. Este lo podemos hacer porque no son matrices, son listas. Son listas, Realmente claro. se puede hacer y lo podemos empezar a pensar. Me mola. Igualmente voy a pillar por aquí, por si hay también algún ejercicio extra que pueda estar guay. Ejercicio tema 5 relación 5. Esto tiene pinta de ejercicio, pero tiene pinta de solo uno. Ah, no. No, son unos cuantos. Hostia, qué guapo. Eh... Mira, por ejemplo. Mira, esa por ejemplo. Vamos a empezar por estos y después vamos a lo de las listas, ¿vale? Porque es mejor Vale. empezar por algo más básico, que sea más sencillito. Lo voy a pillar por aquí, ¿vale? Lo voy a pasar también al Discord por si pues, quieres cambiar tú de ventanas y tener control para volver a mirar el enunciado. Ok, ok. Que no sea en plan, oye, ponlo, ¿sabes? Que así es más rápido. Que bueno, si quieres que lo ponga, lo pongo en un momento, pero por si quieres revisarlo tú en algún momento porque no te queda algo claro, pues también lo tienes. Este, por ejemplo, este es más o menos sencillito. Escribir una función que calcule la suma de un número dado que recibe como entrada de elementos que lee el teclado. A ver, número dado. De un número dado que recibe como entrada. De elementos que lee el teclado. Hostia, qué raro es esta descripción de ejercicio. Sí, como que lo dice un poco raro, pero yo creo que lo que está pidiendo es claro, que la entrada de los números lo des tú por teclado y ya está. Sí, tiene pinta. Que recibe como entrada de elementos que calcula la suma de un número dado, o sea, un número que tú pasas, entiendo por la función, entiendo que eso es una entrada, ¿no? Que recibe como entrada, sumarlo a los elementos que lea por el teclado, entiendo. Es que hay muchas interpretaciones a esto. Vamos a intentar, por ejemplo, eso, ¿vale? Vamos a intentar, pues, una función que lo que haga eso. Nosotros tenemos nuestra función, que la podemos llamar, por ejemplo, suma, ¿vale? Como hemos llamado antes a la anterior. Y nos pide que de base va a tener un parámetro de entrada
que va a ser un número, ¿no? Que lo podemos llamar, por ejemplo, n1. Y después, dentro de la función, nosotros con una entrada por teclado vamos a tener que sumar pues el valor de la entrada con el input, ¿vale? Vamos a hacerlo que solamente introduzca un valor. Ok, Por ejemplo, ¿vale? Es una función un poquito rarita, pero bueno. vale, vale. Y no dice que lo devuelva, creo que dice... es que es una función que calcule. Sí, que calcule. Pues sí, vamos a hacer que devuelva el resultado también, ¿vale? Para así Vale. tener un poquillo de todo. Entonces, de base tenemos nuestra función suba, ¿no? Vamos a hacerlo un poquillo como en pseudocódigo. Hemos dicho que necesitamos una entrada, ¿no? ¿Cómo ponemos el tema de lo de la entrada? N1, ¿Vale? ¿no? O sea, entre paréntesis, N1. Exacto. N1 entre paréntesis. Y después, Luego 2 puntos. importante, exactamente, los 2 puntos, como Sí, con los eso es if. importante. Sí, sí. Exacto. Vale. Lo que vamos a necesitar al final, ¿no? Lo podemos escribir al final o escribir ahora, pero vamos a necesitar un return, ¿no? Que nos revuelva Sí. un resultado. Sí o sí. Vamos a necesitar que nos devuelva un resultado. Return. O sea, un return seguro va a haber. ¿Qué es la cosa? Si hay un return, vamos a tener que devolver algo. Entonces, hay... Ah, Bueno, di qué vas a decir. Porque a lo mejor era yo iba a justo... decir que podemos hacer una variable que la variable sea con un input lo que metamos por teclado y sumarle a n1 la variable, ¿no? Exactamente. Que al final lo que vamos a tener que devolver es una variable, ¿no? O sea, vamos a tener que devolver algo. A lo mejor no has dicho... Bueno, No he dicho exactamente eso, pero sí, también. vale. Tú te referías a una variable, ¿no? Tú dime lo que pongo, básicamente. Vamos a necesitar una variable, Sí, ¿no? yo me refería a poner una variable, pues, no sé, por ejemplo, con var igual a... Vale, var igual a... eh, var igual a... Claro, hay que poner ahora, si va a ser por teclado, input, ¿no? Claro. No sé, ahora me estoy liando un poco. Vamos a, antes de ponernos a escribir el código, ¿no? Vamos a pensar lo que Ajá, queremos. Lo que queremos nosotros es que nosotros le pasamos un número. Le pasamos un sí, número. Pasar n1. Le pasamos n1, el número que sea. Y lo que queremos es que tomar ese n1, ¿no? ¿Y qué queremos hacer con ello? Queremos sumarlo a algo, ¿no? sumarlo, exacto. Ujú. Queremos sumárselo a... A un número que pasemos nosotros por teclado. Claro, exactamente. A un número por teclado. A un número por teclado. Teclado. Voy a poner numtec, ¿vale? Ujú. Y después, ¿qué queremos hacer con esto? Con la suma. Que nos devuelva el resultado. Exactamente, que nos devuelva el resultado. Vale, lo que queremos es que nos devuelva el... Vale, un devolver resultado, lo voy a poner así, ¿vale? Ok. Y después lo traducimos a código. Devolver resultado. Ujú. Sí. Resultado. Es lo que queremos. Vale, tenemos aquí la idea de lo que queremos hacer. Teniendo la idea es más fácil verlo. Vale, nosotros tenemos ya N1, ¿no? Y queremos sumarle ahora mismo lo que entra por teclado, ¿no? Vale, ¿cómo hacíamos para meter algo por teclado? Con input. Vale, con input. Vale, pongo por ejemplo un input, ¿no? Con el input aquí, ¿vale? Le ponemos, por ejemplo, aquí el input, le podemos pasar algo, en plan de escribe un número, ¿no? Por ejemplo. Escribe un número, escribe tal y cual. Claro. Escribe y no voy a escribir más. Mm. Vale, tenemos el input. Con este input ahora mismo estaríamos guardando en var algo, ¿vale? Claro. ¿Qué estamos guardando en var? El número que pongamos por el teclado. Y No hay que estamos... especificar que sea un número, hay que poner int input, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Era para ver si te acordabas. Es importante, ¿eh? Que esto se os fije en la mente. El input va pegado a un int. Casi siempre. A no ser que el input sea de texto. Pero la mayoría de veces hay que tener claro de que si vais a hacer sumas y tal con inputs, el int o el float o lo que no queráis transformar el tipo de dato. Vale. Vale, tenemos ya en var, ¿no? Lo que sería la cosa esta del teclado. Vale, ahora queremos sumarlo con n1. Claro, ahora hacemos una suma. Bueno, no sé si sum o suma, pero bueno, n1 más var. Vale, voy a poner aquí n1 más var, ¿no? Vamos a poner la suma primero. Ujú. Queremos sumar ambas, ¿no? Con esto nos va a generar la suma. Vale, ¿qué hacemos con ello?
hacemos con ello? Se lo tenemos que asignar a algo, ¿no? Es una opción, sí, se lo podemos asignar a algo, ¿vale? Por ejemplo, a una variable que llamemos suma. Claro, por ejemplo, lo podemos llamar suma, que de hecho está perfectamente, o sea, lo puedes llamar también suma porque esto es el nombre de la función y esto es una cosa que hay dentro. Vale, tenemos suma, ¿vale? Ya tenemos lo que sería el resultado. ¿Qué hacemos ahora? Return suma y luego fuera de la función un print suma, o no sé si fuera dentro. Sí, con esto ya estaría. Cuando te pidan una función, no hace falta que escribas el código de cómo la llamas. Lo puedes hacer y de hecho ponérselo a la profe, no te va a decir nada. Pero si te dice, oye, hazme una función que tal, tú la haces, la especificas y listo, ¿vale? Especificas la función y ya estaría. Pero esto funciona, esto está de puta madre. Con esto hemos sacado el primer ejercicio. ¿Qué mejoras se podrían hacer esta función? Por ejemplo, para hacerla más chiquitita. Vamos a pensar, ¿sabes? Ya por mejorarlo un poquillo más, porque si eres encima capaz de ver algunas mejoras, el código siempre te va a quedar más corto. Y si te ahorras papel, más espacio para otros ejercicios o para tachones tienes. Claro. ¿Qué puede pasar? Genial. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora mismo hacemos 3 operaciones dentro de esto, ¿no? En un examen no te pongas a hacer esto, ¿eh? Porque si funciona y ves que funciona, no hace falta, no te pongas a mejorar la función. Si funciona, funciona, Claro, ya está. Si te queda después tiempo, hazlo, pero no centraos en ganar puntos, es el objetivo. Es obvio, pero joder, tengo que decirlo. Vale, nosotros tenemos ahora mismo 3 cosas que hacemos, ¿no? ¿Qué es la cosa? Nosotros estamos guardando un número en var, ¿verdad? Sí, Var, ¿dónde lo utilizamos? en la suma. Lo utilizamos aquí, ¿verdad? Lo voy a poner en otro colorcito. Sí. Joder. Digo, la voy a poner en otro colorcito. Selecciono el mismo color. No habrá colores. Vale. Solamente lo utilizamos en este punto, ¿verdad? Y ya está. No lo utilizamos en ningún sitio más. Vale. Claro. Si realmente no la estamos utilizando en más puntos, no es necesario asignarla a una variable, ¿vale? Ok. Las variables está bien utilizarlas, y de hecho yo lo recomiendo, siempre que podéis pues, utilizar una variable auxiliar, pero en este caso, en la función, no es necesaria, porque solamente la estamos utilizando en un punto. Entonces, ¿qué podríamos hacer para no tener que asignarlo aquí, ¿sabes? Para poder básicamente pues no tener que asignarlo. Voy a quitar aquí esto. Bueno, de hecho, es más fácil eliminarlo así. A ver, supongo que podríamos sumarlo sin definir una variable, ¿no? Claro. Podríamos coger directamente y hacer esto, ¿vale? Podríamos coger y hacer esto. Exacto. Porque, ¿qué es lo que va a hacer esto? Input escribe te va a pedir un número. Te va a pedir básicamente un número que vas a escribir. No te lo va a traer en forma de número, así que lo transformas con lo del int, lo que ya hemos hablado, ¿no? Esto va prácticamente en pack. El número que te trae, como la función input es una función que tiene un return y lo que te devuelve es un número, aquí te va a traer un número, ¿no? Entonces ese número se lo puedes sumar a otro y almacenarlo en suma y después devolverlo. Claro. O sea, esto va a funcionar exactamente igual. Pero podemos mejorarlo un poquito más todavía. Ok. ¿Cómo crees que lo podríamos mejorar? Sinceramente ahora mismo ya no sé. Míralo, léelo desde arriba, ¿no? Sobre todo es pues esto, para que veas en plan que se pueden utilizar pues funciones y tal, que no hace falta ponerlo todo en muchas líneas, se puede poner todo incluso en una. Esto como tal se puede poner en una. Se me está ocurriendo, pero no sé si se puede, que en vez de hacer eso, que nos devuelva n1 y que cambiemos n1 dentro de la función, que digamos que n1 sea igual a n1 más lo otro, pero no sé si eso se puede. Tampoco sé si lo mejoraría. No, realmente no. Ok. Pero bueno, vamos a verlo ahora. Nosotros cuando entramos por la función, entramos por aquí y hacemos toda esta serie de operaciones, ¿no? Hacemos el input, lo convertimos y le sumamos más a n1. Esto no se puede mejorar porque esta parte es la parte de la suma, no hay más, ¿vale? Pero nosotros aquí ya tenemos un resultado, ¿verdad? Claro.
Nosotros esto, cuando termina de pues, meter el dato por teclado y sumar n1, aquí tenemos un número. Vamos a llamarlo n resultado, ¿vale? Tenemos un número. Podría ser, por ejemplo, un 17, vamos a poner, ¿no? Tenemos un 17. Sí. Ajá. Este 17 lo que hacemos es, lo almacenamos en suma después y después imprimimos suma. No, o sea, podemos imprimir simplemente el 17, por así decirlo. Exactamente. Nosotros podríamos coger, voy a borrar las últimas líneas que he hecho, nosotros podemos coger y saltarnos el paso de la asignación. Es igual que ha pasado en el anterior paso, que teníamos aquí una asignación. No es necesaria. Nosotros podemos quitar esto, ¿sabes? Sí. Quitar esto de aquí y juntarlo todo, ¿sabes? Hacer A. Y de hecho, bueno, nos subimos esto ya para arriba y queda de la hostia, ¿eh? Bueno, si lo hago bien. Queda de la hostia, queda una línea, ¿sabes? En una línea ya tenemos el número que hay de entrada y el número de lo que sería el return, la parte del return. Igual que estábamos haciendo en esta función, ¿sabes? Claro. Que antes aquí nosotros hacíamos aquí resultado y sumábamos n1 y n2, ¿sabes? Pero no es necesario, se puede devolver directamente. Porque esto en sí mismo es un resultado, es algo, ¿sabes? Es una suma. Primero se hace la operación que hay y después ya se devuelve lo que haya. Ten en cuenta que siempre se va a devolver siempre una cosa solo. Entonces, pues, eso como tal va a funcionar. Entonces, lo que haría aquí sería lo siguiente. Entra en la función, llega aquí y dice, vale, tengo que sumar n1 más lo que tengo a la derecha. ¿Qué tengo a la derecha? A la derecha tengo una transformación del int, ¿no? Quiero transformar lo que hay aquí dentro en un entero. ¿Qué hay dentro? Pues un input. El input nos va a traer un valor, nos va a traer, por ejemplo, un 27 en forma de texto, el 27 lo transforma en entero y lo suma al n1. Y lo devuelvo, ¿vale? ¿Pasa algo por hacerlo como lo hemos hecho antes? Para nada. Para nada. Funciona. Más que válido. Pero está bien que sepas que esto también se puede hacer. Por si lo ves en algún caso que lo tengas en la mente, que digas, hostia, joder, qué chiquitito es esto hace muchas cosas. Hace muchas cosas, claro, pero te lo hace todo en una línea. Sí. Y no estás utilizando variables adicionales. Por ejemplo, en un ejercicio de la profe que puso por aquí, aquí hace mogollón de operaciones seguidas, ¿sabes? Para almacenar algo en una variable. Es el ejercicio 7 que veremos más adelante. Aquí, por ejemplo, para almacenar en la variable fila, hace un fila más y hace justo lo que hemos hecho nosotros. Un int y después un input. Claro. ¿Sabes? Aquí lo pone con corchetes. Con corchetes. No sé exactamente por qué. Ah, porque parece que está sumando como listas. A lo mejor se puede, ¿eh? No podría ser. No estoy seguro. Me lo repasaré, me lo miraré porque no sé exactamente qué está haciendo aquí. Pero bueno, que se pueden poner varias operaciones de seguido, ¿sabes? Y es lo que, si se puede, se suele hacer, ¿sabes? Si no queda raro a la vista. Hay veces que pues hay que hacer que sea más visual, ¿sabes? Que se vea mejor. Hay veces que renta más colocarlo todo en una línea porque te evitas código. Es un poquito depende. Pero vamos, esta ya estaría hecho, esta función rara que aparecía en el ejercicio. Otro ejemplo. Bueno, no sé si alguna duda de esto. No, esto muy bien, o sea, nada más, bueno, eso, que en el examen no lo optimizaré, ¿no? Pero todo claro. Pero es normal, ¿eh? Yo te lo digo, no rayéis, lo importante es que funcione. Porque, a ver, es que, vamos a ver, el objetivo es lo que he dicho, es aprobar esto. Lo importante es que la idea de cómo es, sepáis hacerla. Y si funciona, funciona. A lo mejor, pues si os sale el examen de la hostia, a lo mejor no tenéis un 10 clavado, a lo mejor tenéis un 9, ¿sabes? Porque la función sirve. Tampoco, yo qué sé. Entonces eso. A ver. Realiza un programa en Python que utiliza la función que has hecho en el ejercicio anterior para calcular la media de los números introducidos. Vale, habíamos entendido mal este ejercicio. Este ejercicio no pide solo un número, pide varios. Pide que le metas varios por teclado hasta que le digas que pare, por ejemplo. Se puede modificar perfectamente, se puede hacer para que lo haga. A ver. A ver, ¿no? Un momento. Me ahogo. Ay.
que utiliza una función que has hecho en el ejercicio anterior para calcular la media de los números de los números introducidos. Me parece que está un poco raro. Es un poco raro, sí, este ejercicio y este. No entiendo a lo que se refiere. A lo mejor hemos entendido mal cómo se hacía el primer ejercicio. Es que es rarito, ¿eh? Es raro el cómo está expresado aquí. La suma de un número dado que recibe como entrada. ¿Qué elementos? Estos que lee del teclado. Para calcular la media. Ni puñetera idea a lo que se refiere. Vamos a ver otro, porque Me parece bien. es raro. Es que vamos a perder más tiempo aquí descifrando los dos ejercicios que intentando hacerlo, yo creo. A ver. El máximo de una lista de números introducidos por teclado. Perfecto. Utiliza una función que se llame máximo, que no recibe nada como entrada. Y devuelva el máximo. Es una función de solo salida, ¿no? Exactamente, de solo salida. Tamaño de la lista de números lo determina el usuario. Al introducir un -1 se considerará que ya no quiero introducir más números. Entonces, básicamente es eso. La función dentro va a tener una lista, ¿sabes? La lista no se la pasamos nosotros ni nada parecido. Dentro tiene una lista y el objetivo al final es pues sacar el número mayor, ¿no? Claro. Sí, que calcula el máximo de una lista. Te tiene que sacar básicamente el mayor. Vale, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues nos vamos al Paint, en un moment, decimos, va, nuestra función nos pide varias cosas. Nos pide, lo voy a poner aquí en negrito, nos pide que como entrada, nada. Entrada, cero patatero, nada. Salida, nos pide básicamente un número, ¿no? Nos va a pedir un entero, un int. Un entero que va a ser el máximo de la lista. Máximo de la lista. ¿Qué nos pide también? Una lista. Nos pide también una lista. Que la lista la vamos a tener dentro de la función. Y nos especifica que el nombre tiene que ser... que se llame máximo. Eso es importante, ¿no? El nombre de la función. El nombre va a ser máximo. Yo te recomiendo, bueno, os recomiendo, también a los que veáis el vídeo después, que os apuntéis todas estas cosas, que lo hagáis así, ¿saben? En plan de, vale, me pide esto de entrada, me pide esto de salida. Dejar claro más o menos, dejaros para vosotros, ¿sabes? Como, aunque sea en sucio, dejaros claro qué cosas vais a utilizar dentro y el nombre porque tenéis que especificar un nombre bien, ¿sabes? Si os pone máximo, es lo que he dicho antes, ¿sabes? Si no ponéis lo que es la firma bien, que la firma es tanto el nombre como las entradas como las salidas, pues la función no está bien hecha, ¿sabes? Con el nombre no tiene tanto impacto porque la profe lo va a ver y va a decir, vale, es tonto, se ha equivocado. Pero simplemente un nombre. En entrada y salida eso ya sí que tiene mayor implicación, porque ya sí que afecta a lo que hay dentro de la función. Entonces, pues eso. Nos pide esto, ¿no? Entonces, teniendo claro esto, más o menos ya podemos empezar a codificar. En los siguientes, ¿vale? Te voy a pedir que lo intentes tú en plan intentar hacer esto, ¿vale? Para tal. Pero bueno, con esto ya podemos empezar a hacer cosillas. ¿Cómo empezaríamos a escribir en plan la función? Primero la definimos, ¿no? Def Exactamente. que queramos ponerle. Def, ¿qué nombre le ponemos? Máximo. Ahí estamos. Máximo. Paréntesis. Paréntesis. Abierto y cerrado. Ahí estamos, vale. Y los 2 puntos, ¿no? Y los 2 puntos, exacto, no tiene entrada. Al final va a tener una salida, ¿no? Un return. No lo voy a poner todavía porque no sabemos cómo de largo va a ser, ¿vale? Entonces, pues... Vale, sí, no hay pero problema. lo tenemos en mente. Tenemos en mente de que hay una salida. ¿Qué vamos a necesitar dentro de la función para... Una lista. Exacto. Vamos a necesitar una lista. ¿Te acuerdas de cómo declaramos una lista? Lista igual a ¿Mm? un paréntesis o corchetes, no me acuerdo. Sí, corchetes.
de estos. Y lo que no me acuerdo tampoco es cómo se ponían los corchetes. Sí. ¿Te refieres en el teclado o Sí, en el en...? teclado, justo. En el teclado es Alt y la tecla del corchete. Alt GR y la tecla del corchete. Está Vale, estupendo, estupendo. Sí, aquí. ya la tengo. Vale. Gracias. Nada. Con esto ya tenemos una lista vacía, que es lo importante, ¿no? Porque lo que nos pide es básicamente que la rellenemos. Nos dice, oye, dentro de la función la vamos a tener que rellenar metiendo números, ¿no? Entonces, Claro, o sea... Ajá, sí, sí, sí. vamos a tener que rellenarla y cuando ponga un -1, que pare. Vale, vamos a hacernos aquí una pequeña lógica de cómo lo tiene que hacer, antes de ponernos ya a codificar, ¿vale? Ok. Entra la función, nada más entrar la función, bueno, está claro, esto lo voy a escribir yo, pues ya lo hemos puesto, creamos una lista, ¿no? Una lista nueva. Claro. Creamos una lista nueva, vale. Y nuestro objetivo ahora es, ¿qué es lo que queremos hacer realmente? Yo lo que he entendido es que queremos que el usuario meta él los valores en la lista, ¿no? Exactamente, queremos que meta valores en la lista. ¿Cuántos valores? Los que él quiera. Exacto, queremos que meta lo que le dé la gana. Y que pare cuando él quiera, ¿no? Cuando ponga un -1. Entonces queremos básicamente que introduzca valores. Introduzca valores, voy a poner números, que introduzca números hasta que ponga un -1. Hasta que -1, ¿vale? Esto, bueno, Ok. en los apuntes en sucio lo ponéis como queráis, ¿sabes? Pero tenemos eso, ¿vale? Tenemos una lista nueva y que el usuario introduzca valores hasta que sea un -1. Y cuando, cuando tenga un -1, queremos, ¿qué es lo que queremos? Cuando tenga un -1 queremos que pare la lista ahí y que encuentre el máximo de la lista. Exactamente, queremos que encuentre el máximo de la lista. Eh, eh, encontrar el máximo de la lista. Aquí hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Ahora veremos cómo tal. Ok. Encontrar máximo. Vamos a necesitar una parte del código que se va a encargar de encontrar el máximo. Y al final vamos a tener que devolver ese máximo. Es importante especificarlo. Claro, claro. Devolver. Devolver el máximo. Vale, la lista nueva la tenemos. Vamos a necesitar una parte del código que lo que haga es que vamos a poder introducir números. Claro, o sea, un Hasta... int input. Exacto, vamos a necesitar sí o sí un input. Un input lo vamos a necesitar. Y lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar que se ejecute, o sea, que se llame al input todas las veces hasta que uno de los inputs sea un -1. Claro, o sea, ¿Qué vamos a un while. necesitar? Exactamente, un while. Vamos a necesitar también un while. Vamos a necesitar un bucle en sí mismo. Podría ser también con un for, pero no renta. Es más fácil un Mejor while. un while. Sí, en este caso es bastante mejor un while. Es menos complicado. Vamos a necesitar un while. Vale. Pues con esto más o menos ya tenemos una idea de más o menos cómo lo queremos hacer. Vamos a centrarnos en esa parte del código, ¿no? Que introduzca un número hasta que sea un -1. Vale. Nosotros vamos a necesitar el while que hemos dicho, ¿no? Lo voy a poner aquí en otro colorcito. Tenemos el while. El while, ¿cuándo se tiene que... ¿Hasta cuándo se va a tener que ejecutar? El while se tiene que ejecutar hasta que el usuario meta un -1, ¿no? Exactamente, hasta que el Desde el usuario... infinito. Exacto, pero la condición para que pare, o sea, bueno, la condición para que se ejecute, para que se siga ejecutando, ¿cuál es? La condición para que se siga ejecutando. Sí, para que este input se siga repitiendo. Que no ponga un -1, que ponga algo diferente de un Es -1. exactamente que el número que ha introducido sea diferente de -1, ¿verdad? Justo. Exacto. Entonces, que el... Vamos a llamarlo no, iba a poner int de introducido, pero int no. Va a ser un poco lío. Vamos a llamarlo valor, ¿vale? Vamos a llamarlo val de valor. Que el valor sea diferente, de
-1, ¿no? Eso es de lo que se va a ocupar el while. Lo pongo como con paréntesis, ¿vale? Pero no llevan paréntesis en Python. Para Claro. que quede claro. Esta es la condición, ¿no? El Claro. while se va a ejecutar ante eso. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el valor ahora mismo no lo tenemos definido. Lo Claro, el vamos valor a... hay que definirlo. Exactamente, vamos a tener que definirlo sí o sí. Vamos a tener que colocarlo aquí arriba, ¿no? Para poder utilizarlo. Claro. De acuerdo. Vale, como... La primera vez que va a entrar, ¿no? El usuario va a entrar en lo que es el programa, se va a ejecutar la función y va a llegar aquí, ¿no? Va a decir, oye, vale, lo que voy a hacer de primeras es... voy a meter un número, ¿vale? Cuando se mete el primer número, ¿qué hacemos con él? Guardarlo en la lista. Sí, vamos a necesitar guardarlo como tal en... Vamos a necesitar guardarlo en la lista, el primer valor. Bueno, lo primero es comprobar que sea diferente de -1, ¿no? Exactamente. Primero vamos a necesitar que, pues, que no sea diferente de -1. Si es diferente de -1 estamos jodidos. ¿Qué es la cosa? Aquí hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas, por ejemplo, ¿vale? Es... nosotros tenemos aquí el while. Tenemos el while diferente de -1. Esto ya es una comprobación. ¿Qué le podemos decir aquí? Nosotros, dentro del while, aquí es donde vamos a decir que haga... que introduzca dentro de la lista, ¿no? Y que haga el input, vamos a decir. ¿Qué es lo que se puede hacer? Que esto es complicadillo. Hay varias formas de hacerlo, pero cada una es más complicada, yo creo que de ver. Déjame un momentín que piense, a ver si hay alguna forma sencilla de explicarlo. Vele dando tú también vueltas, porque a lo mejor se te ocurre el cómo hacerlo, ¿sabes? Que a lo mejor tú lo veas súper sencillo, o a lo mejor que no sea súper óptimo, pero que esté bien. Vale, vale. Toca número hasta que -1. Vale, podemos hacer una cosa, y que esto puede venir bien para el examen, que es... Nosotros esto que hemos hecho aquí es como una especie de cómo va a correr el código, ¿no? ¿Qué es lo que se va a ejecutar? Pero esto no lo hemos especificado, ¿no? Esto se puede especificar mucho más. ¿Qué es lo que va realmente a hacer lo que quiere hacer el usuario? Lo que quiere hacer es, él introduce un número, ¿no? Primero, introduce. Introduce un número. Nosotros lo que hacemos es, ese número, comprobamos, lo que has dicho tú, comprobamos que sea diferente de -1. Si es diferente, Que se meta en la lista. exactamente, a la lista le añadimos con un append o algo así, ¿no? Se lo añadimos. Un insert o lo que sea. Sí, con un insert, con lo que sea. Ahí da igual si lo metes en la primera posición que en la última. Es mejor que lo metáis en la última por temas de... pues lo que digo, ¿no? De optimización, pero hacedlo como queráis. Vale, vale. Si es así, ¿no? Lo metemos dentro de la lista. Si no, básicamente paramos. Si no... finalizamos esa parte, vamos a decir, ¿no? Si no, fin. Se acaba esa parte. Claro. Entonces, después de introducir ese número, imagínate, vamos a pensar que él introduce un número, ¿no? Introduce un número, introduce el 8. El 8 lo va a comprobar, ¿no? ¿Es diferente de -1? Sí, como es diferente de -1, lo que va a hacer es, lo va a añadir a la lista. La lista más el 8, ¿vale? Lo voy a poner así. Después, ¿qué va a hacer? Va a coger, va a introducir otro número, va a meter un 27, va a comprobarlo, perfecto. Lo va a añadir a la lista, ¿vale? Lista. Más 27. Va a coger otro número. Entonces va a ir haciéndolo así. Si te das cuenta, esto se va a repetir. Esto es lo que hay que fijarse a la hora de hacer el código. Este es el código que se va a repetir. Y es al final lo que va a ir dentro del while. Entonces lo que va a ir dentro del while va a ser el introducir un número, ¿no? A ver... Uy, a ver.
va a introducir, por ejemplo, un número, vamos a hacer una comprobación, si esa comprobación está bien, pues para adelante, lo metemos dentro de la lista, si no, se va a salir del while. Entonces, esta condición es lo que va a dictar lo del while, ¿no? El -1. Y sí o sí, dentro del while, vamos a tener el número que metemos y el añadirlo a la lista. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Podemos, por ejemplo, escribir aquí en código esta parte de el introducir un número y el añadirlo a la lista. ¿Cómo lo haríamos para introducir un número? Pues haría falta ponerlo en una variable, ¿no? Sí, tenemos una, por ejemplo, aquí, el valor. Sí, pues val igual a int input, introduce un número. Exactamente. El input. Y luego ahí introduce un número y luego... Sí, el input con tal. Sí. Claro, y luego hay que ver si el valor es diferente de -1. Entonces, eso no me acuerdo ahora mismo cómo se hacía. Era... ¿Cómo se hacen condiciones? Pues lo hacemos con un condicional. Por ejemplo, se puede hacer. Hay varias formas de hacerlo, ninguna está mal, ¿sabes? Hay diferentes formas para este while. No vamos a intentar hacerlo óptimo, porque yo lo estaba pensando para hacerlo óptimo, pero no renta. Va a ser muy complicado de explicar y el objetivo es que lo saques tú, no que te diga yo la forma de hacerlo, ¿sabes? De forma óptima. Claro, entiendo. Entonces, yo creo que se podría... Bueno, es que no lo sé, pero creo que se podría hacer que... No sé si val igual a -1 o no. Por ejemplo, se podría hacer eso. ¿Qué es lo que quieres conseguir al fin y al cabo? Lo que quieres conseguir es que se compruebe si el valor que te ha dado es diferente de -1. Vale. ¿Cómo haces eso en código? ¿Qué es lo que pones realmente? ¿Cómo haces el tema de lo de los condicionales? Pues podemos poner con un if, ¿no? If val... Exactamente. If. Y aquí lo voy a poner con paréntesis, ¿vale? Para que se vea mejor. Vale. Si el valor, ¿no? Si el valor... Ajá. No sé si se ponía un igual barra igual y eso era diferente. ¿Cómo hemos hecho aquí el diferente? Es que a lo mejor esto no lo había explicado. O sea, lo he explicado hace mucho, pero lo he puesto inconscientemente. Sí, con una exclamación invertida. Okay. Así. Te lo puedo escribir en plan para que lo veas. Por ejemplo, 1 diferente de 4. Vale, 2 puntos. Genial. Bueno, ahí. Así es como se pone el diferente. El igual es con 2 iguales. El diferente es con esto. Con un signo de exclamación, ¿vale? Estupendo. Exactamente. ¿Dónde está esto? Me he perdido. El paint, aquí. Vale. Sería diferente, ¿no? Le pongo la exclamación, ¿no? Igual, va a cambiar de color. Ahí. Diferente de... -1. De -1, ¿vale? Con eso lo comprobamos, perfecto. Si es diferente de -1... Entonces lo tiene que añadir a la lista. Perfecto, lo añadimos a la lista. Para añadir a la lista... Con un append, bueno, habías dicho que mejor al final. Entonces... El append, ¿no? Exacto. Vale, sería lista, ¿no? Que Lista.append. lista la tendríamos por aquí arriba declarada, ¿no? Que lo estoy haciendo como en varias partes, pero bueno. Esto todo estaría todo juntito, ¿sabes? Lista.append. Nos estamos quedando... Append... Ahí. No sé, creo que es cuando... No sé exactamente cómo se escribe. Vamos a ampliar un poquillo esto, ¿sabes? Porque nos estamos quedando sin espacio, estoy escribiendo ahí el límite y tampoco plan. Lista append, ¿no? ¿Y aquí qué le metemos? El valor, ¿no? Vale, perfecto. Le metemos el valor. ¿Qué es la cosa? Hay que darle un valor primero a val, ¿sabes? Para que entre en el while. Esto es importante. ¿Qué valor le damos, por ejemplo? 0. Por ejemplo, más que válido. Mientras que sea diferente, -1, como si quieres poner 9990, ¿sabes? No es recomendable en un programa en el que estás intentando calcular el máximo.
Pero se puede, ¿sabes? Se puede. Da igual porque esto se va a cambiar en cuanto entre aquí, ¿no? Va a pillar el input y listo. Pero bueno, hay que darle un valor. Esto, por ejemplo, es una forma de hacerlo. Y es magnífica. Está perfecto. De hecho, bastante óptima, la verdad. Muy poquitas líneas y muy todo. Vale. Con eso tenemos la parte que se ocupa de introducir valores en la lista. Cuando termine esta parte del código, ya tenemos todos nuestros números en la lista. ¿Cómo hacemos para encontrar el máximo en la lista? Bueno, no habría que poner primero un else para que dejara de meter números en la lista, ¿o no? Realmente no. Mira, vamos a pasar por el código. Tú dices un else, pero en el else, ¿qué harías? Imagínate que pones aquí un else, ¿no? Como que if o else, simplemente de que cuando el valor si es -1, que no lo meta a la lista y que se salga, ¿no? Pero claro, eso lo Claro, hace él solo, claro, sin necesidad del else, ¿no? exactamente. Por eso no te hace falta. O sea, además, no hay ninguna instrucción aquí que puedas poner. Bueno, sí que hay una, pero está muy fea y no hay que utilizarla, ¿vale? Hay una cosa que se puede utilizar y os la da vuestra profe, pero de hecho lo especifica que un buen programador no lo usa, ¿vale? Que es el break. El break, que es break, es una sentencia, ¿vale? Break, creo que es así, con dos tal. Lo podemos probar aquí. De hecho, puedo poner aquí un if, ¿no? Bueno, de hecho, dentro de este if, por ejemplo, ¿no? Si hago aquí un break, así. Break. Pues a lo mejor me estoy liando yo. A lo mejor no lo escribo bien. Pero hay una sentencia que es el break que sirve para salirte de esas cosas, ¿sabes? Pero bueno, Pero lo hace solo. Pero lo hace solo, no es necesario. Por eso el else en este caso no nos hace falta. A ver, voy a intentar pillar solo eso. Ahí estamos. Por eso no nos hace falta. Ya tenemos algo que nos rellena toda la lista. Ahora necesitamos encontrar el máximo. ¿Cómo hacemos para encontrar el máximo de una lista? Imagínate que ya tenemos, esto te lo puedes dibujar tú, o sea, tú di, vale, este código ya me hace lo que quiero, ya tengo mi lista rellena, ¿no? Con varios números. Lo mejor es que mientras que vais haciendo el código en una hojita en sucio, vayáis poniendo en plan, vale, vamos a poner una lista chiquitita, tampoco me voy a enrollar, no pongas 20 valores, pon algo con 5 valores o algo así. 2, 50, ¿sabes? Aquí un 10, un 5 y un 4, ¿sabes? Por ejemplo, una lista chiquitita con la que puedes hacer tus pruebas para verlo. Sí. Tu objetivo es encontrar el máximo. En este caso es el 50, pero tú no sabes que es el 50 porque no lo sabes. Necesitas básicamente de todos estos compararlos en sí mismo, ¿no? Y saber cuál es el máximo. ¿Cómo crees que lo podrías hacer? ¿Qué planteamiento seguirías? Sin código, en plan de ¿cómo lo harías tú para tratar de saber cuál es el máximo de todos estos? Pues ir comparando en pares y quedándose el máximo de cada par hasta... No sé. Por ejemplo, sí, eso es una opción. Tú dices, por ejemplo, ¿no? Tú dirías en plan de coges el 2 y el 50, ¿no? Coges el 2 y el 50 y los comparas, ¿verdad? Comparas 2 y el 50. Te das el mayor. Exactamente. Y tienes, entiendo que una variable, ¿no? Vamos a decir el mayor, ¿no? Vamos a decir Sí. mayor. Y lo que haces es decir, en plan de, vale, si el 2 es mayor que el 50, me quedo con el 2. Si el 50 es mayor que el 2, me quedo con el segundo. Y si son iguales, por ejemplo, lo puedes poner en una condición así, ¿sabes? Si 2 mayor o igual que 50, me quedo con el 2. Si 2 menor que 50, me quedo con el 50. Si es igual, pues da igual con cuál te quedes. Aquí en este caso te vas a quedar con el 2, ¿sabes? Pero... Claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, puedes hacer así, eso está guay. Eso, por ejemplo, es una forma de hacerlo. Comparas estos dos. Te quedas con el mayor, ¿no? Tú te quedarías con el mayor. En este caso diríamos que es el 50, porque es el que tal. Vale, después, ¿qué harías? Después comparas el 50 con el siguiente. Con el 10, ¿no? En este caso, comparas el 50 con el 10. Entonces, hemos hecho comparación del 2 y el 50. Y después hemos hecho comparación del 50 con el 10. Después vemos que el 50 es mayor, supongo que comparas este, ¿no? Y después por último comparas esto.
Exacto. ¿vale? Y al final te queda pues algo así, ¿no? Que has ido comparando todos con... Bueno, me equivoco. No estás comparando los pares, estás comparando... Realmente no comparas el 5 con el 4 o este con este. Comparas el que te has quedado tú, ¿no? El con el que te has quedado tú con el siguiente. O sea, realmente lo que estás comparando es, este está bien, el 2 con el 50, porque es el primero que has cogido, pues comparas el 50 con el 10, ¿no? Es mayor Claro. el 50. Después el 50 con el 5. Y después el 50 con el 4. Eso sí, eso sí. Eso sí, Así es. eso tiene más. Eso está mejor, que yo me he liado ahí. Por eso es importante hacerlo primero así. Mira que yo llevo años programando, ¿eh? Pero. Estos fallos son comunes, no te preocupes. ¿Qué es la cosa? Lo que vamos a necesitar primero es pillar el primer número, ¿no? El primer número lo vamos a tener que guardar en 50 para poder compararlo. Lo vamos a tener que guardar en el mayor, no en 50, en el mayor. Claro, claro. El primer número lo vamos a pillar y lo vamos a meter ahí. Un 2. Y ya a partir de ahí ya vamos a empezar a comparar. Hemos visto que hemos comparado primero con el 50, después con el 10, después con el 5 y después con el 4. Pero cuando estés trabajando con listas, está bien pensarlo así, pero vamos a intentar pensarlo con posiciones, porque tú no sabes que esto es un 50, ni que esto es un 10, ni que esto es un tal. Esto realmente es la posición, lo voy a poner con rojito, esta es la posición, el 50. 1. Perfecto, vale. Pregunto por si acaso, ¿sabes? El 10, el 2, el 5, el 3 y el 4, pues casualmente el 4. El 4, sí. Entonces, tenemos un patrón, ¿no? Tenemos realmente un patrón. Mientras que vamos recorriendo la lista, nosotros lo que hacemos es pillamos el primer número, eso lo tenemos claro, pillamos el primer número y lo almacenamos en una variable, en mayor. Y a partir Claro. del primer número empezamos a coger el resto y a comprobar si son mayores o menores. ¿Qué es mayor? El otro número, se guarda el otro número. Que no, se sigue, ¿sabes? Se continúa. Claro, claro, claro. Y cuando lleguemos al final lo hacemos. O sea, ya tenemos la idea clara de cómo queremos cómo se haga. Vale, pues vamos a empezar a codificarlo. Debajo mismamente de esto. Aquí ya tendríamos nuestra lista while, ¿no? Después de este código del while, el momento que se sale aquí ya tenemos nuestra lista preparadita. Vale, ¿cómo empezamos? O sea, primero definimos el máximo, ¿no? Ah, bueno, eso creo que ya lo teníamos hecho justo arriba, ¿no? Definimos la función máximo. Sí, no, o sea, olvídate, o sea, esta parte ya está hecha. Imagínate que Ah, lo voy a vale, vale. juntar, lo voy a juntar todo, que como me he empezado a mover, ¿sabes? Voy a quitar esto, ¿vale? Lo voy a borrar Ok. y me voy a llevar lo que ya tenemos hecho, ¿vale? Porque esto realmente es una continuación de la otra parte del código, ¿sabes? Que es esto de aquí. El valor tal y cual. Esto es una Ajá. continuación de esto al final. Nosotros hemos Vale. definido máximo, hemos creado la lista, hemos Eso hecho es, la parte eso del es. código que se ocupa de meter valores en la lista y ahora nos falta una parte de código que se ocupe pues de justamente esto, ¿no? De sacar el máximo. Justo, justo. Entonces, bueno, déjame un momentín, voy a mandarle un mensaje a un colega, que le voy a decir en plan, de, oye, voy a tardar un poquillo más. Vamos a acabar esto bien, porque tampoco es plan de dejarlo a tal. Sí, no. Vale, vale. Ya estaría. Vale, hemos creado la lista y tenemos una parte del código que lo que hace es comparar básicamente pues básicamente cuál es el mayor de toda esa parte. Es lo que tenemos que codificar Vale. ahora. ¿Cómo empezamos? Teniendo ya la idea clara, ¿no? Todo esto. Si quieres lo voy a mover un poquito aquí para que lo veas, porque realmente pues, lo tendrías al lado del papel. ¿Cómo, Eh, cómo empezaríamos? Empezaríamos definiendo mayor, ¿no? Empiezas con mayor igual a 0. Exactamente. Mayor. Vamos a poner de momento igual a 0, vale. Perfecto. Vale. Mayor igual a 0. Ajá. Luego. Luego coges la posición. El número que está en la posición 0. ¿Mm?
Y lo comparas con 0. Ah, claro. Pero claro, porque no va a ser nunca menor que 0 menos 1, ¿no? No, -1 no. Pero quizás sí que te podría introducir otros valores. A ver, todos los valores que te introduzca... claro, va a ser... Pero es un problema realmente porque... el introducir aquí un 0 de primeras te va a generar un problema. Imagínate que toda esta lista fuese de números negativos, por ejemplo. Claro. Él no ha introducido un 0, el número mayor no es 0. Oye, Sanju, una cosa que Dime. me tengo que ir. Ah, te Entonces, tienes que... Hostia, vale. Claro, yo he dicho en plan de, bueno, lo acabamos, pero no te he sí, preguntado. lo quiero acabar, pero no me da tiempo, por desgracia. Vale. Entonces, No te lo voy a preocupes. intentar hacer yo y hablamos por WhatsApp para ver la siguiente clase. Vale, sí, sin problema. Perdona, porque claro, no lo he pensado. He dicho, va, pues terminamos el ejercicio. No te preocupes, no pasa nada. Te voy a hacer un par de capturas, ¿vale? Si quieres, vete ya, no te preocupes. Sobre todo si tienes Vale. prisa. Y, Ok. y ya lo vemos. Quedamos por WhatsApp y pues eso. Va a terminar de grabar la sesión. Estupendo, pues muchas gracias, Sanjo.